Este va usando ya. ¿Cómo se mueve, Adri? Tiene que cambiarle de lado. Arriba, abajo. Derecha, izquierda. ¿Cómo va a hacer? ¿Vas a poner vuelta o no? No, quiero andar en la cancha, weón. ¿Eh? Ah, sin imagen vamos a hacer nada. Sí, ahí vamos. Se va a caer nuevo. Compra en bolso. Ahí. Hola Julio, muy buenas tardes para Más Deporte Peñista, también para Red Electro Sport de los Estados Unidos, realmente está nuevamente acá en un escenario donde por la segunda fecha constituyente en el Martín Torres va a recibir al equipo aurinegro. Que no te deja tocar. Más abajo. Ahí está. Realmente muy importante. Integral. Uniformes empresariales a pasos del fútbol americano. Los mejores confecciones de mesa y billetera los encontrarán en tu tienda. El gran amigo Héctor Damián Ruiz. Informe y pedido al 096 27 35 Vamos allá. Si hablamos en un ambiente, Espera. ¿Va a usar vos este o él? ¿Ricardo? Mira, se puede ver, ¿no? ¿Vamos? Está bien, como que te apriete más. ¿Vamos? Hola, ¿cómo están? Un saludo grande a toda la gran audiencia. Todavía no está. En vivo. Tenemos allá. Tele. No sé cómo es este tuyo, Ricardo, ¿verdad? Bueno, vamos a meter. Luz baja, diseño y impresiones. De Luis Carlos Chamorro Cabeza. Por el informe al 094 47 Luz baja, diseño y impresiones. No, Miguel. Necesitas un cerrajero de automóvil, cerrajería General Santos. Solicítalo en tu celular. Ya no pasa con tu celular. Vamos a estar todo. Avenida General Santos 754. Teléfono 021 22. La misma canción, papá. 52 Santos, al directivo de la tuberculina con cambio de vida, recordación al gol, a la violencia, la autoridad sincera y a la imperiosa. Pedido al 096 pedido Paquito, gol de seguridad privada, física para empresa, Muy buenas tardes, amigos y amigas, sean todos bienvenidos. ¿Cómo están? Un saludo grande a toda la gran audiencia de Vibra Positiva y también Enfoque. Ya estamos para lo que será el partido que corresponde a la fecha 2, donde Trinidense recibe en el Martín Torres al equipo de Guaraní. En una presentación de los amigos de iSeller, JJ Comercial, también a los amigos de Bodega La Facu, un abrazo grande. Los presentadores oficiales de la transmisión del día de hoy, ya estamos listos desde el Martín Torres para lo que será el partido, que vos lo vas a disfrutar modo radio, como ya sabes, con la mejor vibra del mundo. Ya le voy a dar la bienvenida al comentarista de la jornada. Bienvenido, Ricardo Vázquez, ¿cómo te va? Bienvenido, fútbol el día de hoy. Buenas tardes, Oscar.
Oscar, un saludo cordial para vos y a todos los que están siguiendo Vibra Positiva, a todo fútbol. Bueno, acá en el Martín Torres de Santísima Trinidad para observar el partido de Sportivo Trinidense con Guaraní. Guaraní que viene de una derrota de Olimpia el domingo pasado, mientras que Sportivo Trinidense había igualado 1-1 con el Deportivo Recoleta. Un gramado muy bien cuidado, lo tenemos ahora, hace un poco de calor. Bueno, y estamos esperando ya a los protagonistas que en breve ya seguramente van a estar ingresando al gramado para este partido. Así es, ya estamos listos nosotros desde el Martín Torres para compartir con ustedes, con la gran audiencia de Enfoque, también porque estamos con el Facebook Live de Enfoque, en una fusión que hicimos ya para poder compartir con todos los amigos también allí en Mariano Roque Alonso y en cualquier rincón del país y el mundo, obviamente. Estamos realmente muy contentos con toda la producción de Adriano Rigo, que nos acompaña realmente en los controles para poder hacer llegar con un audio mucho más nítido todo esto. En la transmisión oficial también que tenemos en el TikTok de Vibra y también en el YouTube, donde la gente se va sumando, se va asomando, va ingresando, va saliendo. Lo cierto y lo concreto que hay hermoso clima de fiesta el día de hoy aquí en el Martín Torres, Ricardo Vázquez. Sí, hermoso clima, ahí ya está el chipero ofreciendo su producto. Están unas hermosas niñas también que están viniendo muchas las mujeres para observar los partidos. De repente se han llenado esto también, no solamente es de los hombres los partidos. Esta parte hay muchas niñas que están acudiendo ya algunos sí, para observar a su respectivo novio, otros para observar también, le gusta. Lo que pasa es que ahora, por ejemplo, hay mucha abertura para el tema del fútbol femenino. Entonces se interesan también en observar también la evolución que está teniendo. Entonces acuden también para observar los partidos y también tener esa chance de jugar. Recordemos que Sportivo Trinidense tiene un buen equipo femenino, así como Guaraní también. Así es, estamos en el Martín Torres. Ahora estamos, a minutos nada más de que esto arranque. Estamos ya cerca, sí, apenas 17 minutos para que se ponga a rodar el lujito más preciado del mundo y ustedes lo puedan vivir, sentir y disfrutar con la mejor vibra del planeta a través de Vibra Positiva en el YouTube, también en el TikTok y por Enfoque a través del Facebook Live, con toda una producción realmente tremenda del equipo de Adriano Rigo que nos hace llegar para poder compartir con toda la gran audiencia esta gran labor. Un saludo grande a Thiago Aveiro, que se va conectando con nosotros también ya a través del TikTok. ¿Cómo estamos, Thiago? ¿Cómo andás? El que siempre nos pasa buenos datos durante las transmisiones. Y en el YouTube de Vibra también, donde estamos con la audiencia que se va asomando de a poco. En el Facebook Live de Enfoque, un abrazo grande a toda la gente de aquí también del Facebook Live, en una jornada memorable de vuelta que nos permite sentir, vibrar y disfrutar lo que será este compromiso. Es el equipo del Sportivo Trinidense ante Guaraní, con cambios ambos equipos de lo que fue la primera fecha. El equipo de Guaraní con dos cambios, que se da la salida del arquero Aldo Pérez y ingresa, digo bien, en el arco Gaspar Servio, un cambio que uno ya en lo previo pensaba que iba a ser justamente Servio el arquero en el inicio del campeonato. Al final se terminó dando para el arquero Servio ahora en la segunda fecha tras la lesión de Aldo Pérez. Y en Trinidense el ingresado en este equipo es que no cambia mucho, solamente Clementino González, el que va a darle un poco más de ataque al equipo de Santísima Trinidad en una previa que ya tiene todo el colorido correspondiente. La gente va llegando de a poco en un precioso día, hoy jueves de antaño, para recordar un poco, Ricardo, que estamos realmente a expectativas de lo que esto será un gran partido en la previa. Al menos la gente ya le está dando el colorido necesario para que lleguen sobre la hora, es cierto, pero ya están llegando, en fin, en un horario laboral. También uno sabe que estamos apenas en el horario laboral habitual. Es ya prácticamente las últimas horas que le quedan a algunos que hacen su trabajo de oficina, por ejemplo. Sí, así mismo es, Oscar, un horario laboral, las 6 a 1 ya están volviendo a sus respectivos hogares. Y ahora que vemos
el regadío, ¿verdad? Que está en pleno ahora. La gente que va llegando de a poco, como siempre el paraguayo es última hora, ¿verdad? Pero también hay que tener en cuenta que hace mucho calor, aprieta la canícula y entonces es mejor venir sobre la hora ya para observar el partido. De a poco se está llenando este estadio, coqueto estadio de Martín Torres del Deportivo Trinidense. Ya se están poniendo todos en sus respectivos lugares, esperando ya el ingreso de los equipos. Recordemos que para las 18 horas está anunciado el inicio del partido. Y en poco tiempo ya vamos a estar dando las alineaciones de los respectivos equipos. Sí, ya estamos a minutos nada más para que esto arranque. Está todo. ¿Qué pasa, Adrián? Ya otra vez será. Bueno. Catalán. Ya estamos listos aquí en los previos, los amigos también que van saludando a Ricardo, y uno realmente reconoce la gran labor de todos los colegas que están también haciendo lo posible para hacer llegar esto. Estamos a través del TikTok y también en el YouTube de Vibra Positiva, como en el Facebook Live, con toda la gran audiencia que se van sumando. Ya tenemos más de 200 espectadores. Muchas gracias a los que nos eligen también ahí a través del TikTok, los que están mirando Muralla Ari, un abrazo grande a los que van ingresando en la sala del chat. Muchas gracias. A poco gente va llegando al baile y nosotros también ya estamos contentos de agradecer a las marcas que hacen posible esto, obviamente, a JJ Comercial porque te damos potencia. Disponemos de multimarcas de baterías como Maura, Barta y Motorlight, en baterías top, también otras como Kral y Everlight de segunda línea. Estamos ubicados en el barrio Murucuyá, en la ciudad de Asunción, sobre Julio Correa, frente mismo al Centro Paraguayo Japonés, donde tenés que pasar a hacer el contacto con los amigos de JJ Comercial, y el contacto es al 0994 76 94 64. Te damos potencia, JJ Comercial. También el saludo grande a los amigos de Frigo Service Taller, aquí en el barrio Trinidad de Asunción, mantenimiento y reparación del aire acondicionado, sobre Teniente Segundo Roberto Rueda, 1532, entre Sargento Esteban Martínez y Pastor Ibáñez. Allí mismo se ubica Frigo Service Taller de nuestro amigo Pedro Bernal, donde llegás sudando y salís con campera. Esa es la cuestión y también la consigna con Frigo Service. 0981 517 913 para el contacto con los amigos de Frigo Service. También a los amigos de iSeller Paraguay, que son presentadores oficiales en la jornada de hoy. iSeller Paraguay, que está en el barrio central de Mariano Roque Alonso, ahí en el centro mismo, sobre la calle Gondra, que da para las salidas de la ruta Transchaco, que une hacia el destino a Limpio y también hacia Asunción. Ahí está, en 3 cuadras aproximadamente de la ruta Transchaco, se encuentra iSeller Paraguay para la reparación, servicios técnicos a domicilio. También lo que vos necesitas con iSeller tiene para vos, para poder recuperar, o por qué no tener un teléfono nuevo también. Ya Ricardo tiene que tirar el teléfono que tiene y vamos a ir directamente a iSeller para poder conseguirle el teléfono con el amigo Hernán Esquivel. Un abrazo grande, Hernán, que se suma también a la familia de Vibra Positiva como presentador oficial en la jornada de hoy. Estamos ya desde el Martín Torres, Ricardo Vázquez. Sí, así mismo, Oscar, ya los segundos finales ya para el ingreso de los equipos. Ya se está escuchando ya el cántico de los seguidores del Deportivo Trinidense, ya esperando a los protagonistas para el saludo correspondientes y después ya iniciar este cotejo esperado ya lo que puede hacer Guaraní después de ese debut, ese traspié que tuvo ante Olimpia, y Trinidense que había empatado con el Deportivo Recoleta, una buena sensación, los dirigidos por José Arrua, un cambio solamente tiene Maná, que tuvo una indisposición, lo suple Clementino González, que tuvo su estreno en el segundo tiempo del partido con Deportivo Recoleta, un jugador muy importante, muy grande, que tuvo la oportunidad de jugar en el segundo tiempo.
Saludos grande a Bruno González que está con los likes. Muchas gracias a la gente que se va conectando a través del TikTok en Vibra Positiva, también en el YouTube. A ver, Ricardo, si me permitís, por ver, por ejemplo, aquí cómo está la cuestión. Sí, eso sí está todo perfecto. Ahora sí se me escucha a mí. Gracias a los que se van conectando. Ya estamos desde el Martín Torres, Trinidense y Guaraní. Es la propuesta que tenemos para poder compartir con toda la gran audiencia. En una jornada memorable de vuelta se prevé, obviamente, el clima que está comportándose, no hace ese calor sofocante que nos suele azotar en Asunción, Ricardo. Por ahora hay buen clima, hay un vientito también que va cayendo, así que esto va a ser para el buen desarrollo de este precioso deporte. Ya los suplentes están ingresando, los de Guaraní, que está con la camiseta alternativa, la indumentaria toda de blanco. Ahí lo vemos a los dirigidos por Bernay, que estarán a la expectativa. Un cordial saludo también entre José Arrúa y Víctor Bernay en el centro mismo del campo de juego. Los entrenadores que van ya a tomar su posición en los bancos de suplentes, y también los del Sportivo Trinidense ahora ingresando también, encabezados allí por Alan Cano, Víctor Zamudio, el Chiquito Jiménez lo veo por allí también, está Melgarejo y los chicos del Sportivo Trinidense que estarán a la expectativa. También allí los muchachos ya se van acercando para tomar su lugar en el banco de suplentes, para estar a la expectativa de lo que será este gran partido. Se enfrentan los equipos de Trinidense y Guaraní. Vos lo vas a disfrutar a través de Vibra Positiva, con la mejor vibra del planeta. Estamos también a través de Enfoque en el Facebook Live, donde estamos con la transmisión. Un abrazo grande allí a Majo Delga, que está allí a full con los live. Vamos todavía a compartir la gran transmisión que tenemos, con alta audiencia que tenemos mirando Muralla y sin ingresar en la sala del chat, pero mirando, en fin, acompañándonos en lo que será esta gran jornada. Es el momento ya protocolar que se va a venir en cualquier momento más. Ricardo Vázquez, ¿te parece si repasamos los oncenos de ambos equipos? Correcto, Oscar, correcto. Trinidense, por ejemplo, va a jugar con Matías Dufour, Axel Cañete, Maximiliano Centurión, César Benítez, Sergio Mendieta, Tomás Rayer, Luis de la Cruz, el capitán, Gustavo Viera, Pedro Zarza, Fernando Romero y Clementino González, técnico José Arrúa. Así entonces, el 11 del técnico José Arrúa. También tenemos la alineación del equipo legendario, Ricardo. Así mismo, Guaraní va a jugar con Gaspar Servio que retorna otra vez después de esa lesión que lo marginó prácticamente en la mitad del año del 2025, una seria lesión que lo dejó fuera, y retorna ahora justamente cuando Aldo Pérez también el domingo pasado tuvo una lesión y tuvo que dejar el arco. Gaspar Servio va a cuidar los tres palos del equipo de Guaraní. Alcides Barbote, Segovia, Eduardo Saracho, Alexander Maidana, Luis Martínez, Matías López, Agustín Mansur, César Miño, Derlis Rodríguez e Iván Ramírez. Víctor Bernay es el técnico del equipo de Guaraní. Un saludo grande allí a Víctor, que dice: buenas tardes, amigos, estoy aquí acompañando, dice Vibra Positiva. Un abrazo grande para el amigo Víctor, que ya hace tiempo se sumó a la familia también como fiel seguidor, ya en las transmisiones de los partidos desde el año pasado, acompañándonos. Nuestro fiel amigo allí, Víctor, que está en sintonía. Un abrazo también para Tiago, a la gente que se va conectando, a Juan Carlos Marín también. Un abrazo grande a los que van dejando sus comentarios y están en cualquier rincón del país y del mundo. Somos Vibra Positiva Paraguay, con la mejor vibra del planeta. Ahí ya lo veo al gerente deportivo del Deportivo Trinidense, Johnny, que va acercándose para tomar su lugar también dentro de lo que es este escenario deportivo. Vamos a tenerlo aquí cerca, al Johnny, que va llegando. ¿Cómo estás, Johnny? Ya listo también para lo que será el compromiso del Sportivo Trinidense y Guaraní, que se va a disfrutar en instantes más, en cualquier momento más. Ya el arribo de los protagonistas al terreno de juego, ustedes lo van a disfrutar como si fuera que están en la cancha con nosotros. Juegan Trinidense y Guaraní, la fecha 2 del campeonato, apertura de primera división. Estamos desde el Martín Torres acompañándolos a todos ustedes en una jornada de vuelta memorable, cuando ya se van asomando los jueces principales encabezados por Alipio Colván, que está ingresando ya con todo el cuarteto arbitral que tendrá la jornada de hoy. Saludos a todos los que están a través de Enfoque en el Facebook Live. También un abrazo grande a la gente que se va conectando en el TikTok y en el YouTube de Vibra Positiva. Estamos con la alta audiencia también en el YouTube. Un abrazo grande a los que se van conectando allí a dejar sus comentarios. Saludos a la gente en Salto de Guairá, también en Curuguatí, a la gente que está en Cazapá, a la gente en Pedro Juan Caballero, en Ciudad del Este, también en Encarnación. Ya Trinidense con su capitán Luis de la Cruz, que está encabezando el recorrido directamente para ir al centro del terreno de juego. Es Gaspar Servio también, el capitán de Guaraní, que está esperando
esperando ya a los jueces. Esto ya tiene clima de fiesta, se prevé que será una gran jornada, Ricardo Vázquez. Sí, se espera una gran jornada de estos dos equipos tradicionales que ahora van a estar entrando ya en el gramado para el saludo correspondiente, la formación, la foto oficial de los equipos, ¿verdad? Y bueno, esperando ya nomás el inicio de este partido. Deportivo Trinidense con Guaraní, Guaraní con Deportivo Trinidense, fecha 2 de este torneo Apertura del fútbol paraguayo. Saludos grande al profe Federico Villalba, que va con los likes en la pantalla a compartir también el profe Fede Villalba. Un abrazo grande. Un genio del periodismo en los relatos también el profe Federico Villalba, que está también acompañándonos en la gran transmisión. Modo radio lo vas a disfrutar como si fuera que estás en el estadio con nosotros, ya desde el Martín Torres, con los protagonistas que ingresaron al centro del terreno de juego para ubicarse de lado a lado, para tener ya todo el saludo en lo protocolar, porque después del saludo eso queda en otra historia, Ricardo. Sí, queda otra historia con los cuchillos de los dientes. Ambos equipos necesitan, Guaraní necesita rehabilitarse de esa dura derrota de Bolivia. El Trinidense, que había empatado, también necesita. Hay que sumar de a tres. La única manera de tener algo, de aspirar a algo, es sumar de a tres. No queda otra para los dos equipos. Ya el saludo que va encabezando Gaspar Servio con los jueces y también Luis de la Cruz, que está encabezando allí todo el equipo de Trinidense que está recibiendo el saludo de los de Guaraní. Ahora ya en lo protocolar está por acontecer todo. Es el saludo previo de los protagonistas que ya pasó. Guaraní y Trinidense se saludaron y ahora van a la foto previa. Gaspar Servio, que está mirando atentamente allí también quién vino, quién no se vino, si está la familia por allí. Ya están todos listos ahora para la foto previa. Los de Guaraní que están posando ahora para el momento previo, que es muy especial también. De vuelta Gaspar Servio, que vuelve al arco del elenco aurinegro, Ricardo. Sí, así como habíamos mencionado, Gaspar Servio, que tiene la oportunidad ahora de retornar al equipo de Guaraní. Lo tuvo a Aldo Pérez como su suplente, pero ahora nuevamente toma la rienda del equipo de Guaraní. Es el capitán del equipo de Guaraní. Y bueno, vamos a ver cómo retorna después de una inactividad casi de 6 meses que tuvo el Gaspar Servio tras esa seria lesión que tuvo. Ya está saludándose ahora Servio justamente con Luis de la Cruz. Y el juez Alipio Colmán con el sorteo que va a acontecer ahora, en este preciso momento. Los de Guaraní que se ubicaron hacia el sector sur, que da en el Martín Torres hacia todo lo que tiene allí el tinglado, y el equipo de Trinidense hacia el sector que ocupa el grueso de la hinchada aurinegra, que está en ese sector del arco norte. Ahí está ahora Dufour. Ya Servio pasó con el saludo y el sorteo previo con los jueces. Se va a poner a rodar el objeto más preciado del mundo en cualquier momento más. Vos lo vas a disfrutar a través de Vibra Positiva y también a través de Enfoque en el Facebook Live. Un abrazo grande a todos los amigos que se van conectando en cualquier rincón del país y el mundo. Esto va a arrancar en cualquier momento más con la presentación de Aiseller Paraguay, que está con nosotros. JJ Comercial, te damos potencia. JJ Comercial. Los amigos también de Bodega La Facu, que están en la República de Ceballos Pueblo. Bodega La Facu está para una bien fría en este preciso momento, para acompañar el partido, para mirarlo por la tele, para escucharnos a nosotros. Sí, gracias Javier, gracias al user de varios números, gracias a Eitan, José Portillo también, a Del Nilsson, a todos los que se van conectando en modo radio. Lo vas a disfrutar como si fuera que estás en la cancha cronometrando todo. Ya limpio, vamos a ver el aurinegro. Guaraní va a tocar y va a arrancar el compromiso, y Servio que se toma su momento. Ya estamos sobre la hora, sí, ya estamos sobre las 18, y Servio que se está sujetando en los botines. Bueno, cosas de Gaspar Servio, que seguramente le va a dar una multa importante al equipo aurinegro, porque ya se está atrasando esto algunos segundos. Apurate, le dice Alipio. Ahí va Servio a tomar su posición en el arco del aurinegro y va a mover el aborigen en la pelota para que se ponga a rodar. Sí, me acuerdo bien. Ya. Programa que nos queda mucho.
En instantes más, el objeto más preciado del mundo se va a poner a rodar. Y esto va a arrancar. Alipio dice todo ok con Servio. Ya, pulgares arriba. Pistazo inicial, en marcha Trinidense Guaraní, movió Mansur, arrancó el partido, se puso a rodar, el objeto más preciado del mundo y el planeta entero, la pelota, que empieza su recorrido en el verde césped que luce el Martín Torres. Estamos ya en el primer avance que corresponde al conjunto aurinegro en una presentación de Iseller, también JJ Comercial, los amigos de Bodega La Faco, arrancó el compromiso, la pelota por el sector derecho para avanzar el conjunto aurinegro que no prospera con Mansur, en la marca de Barbote, ahora recuperando y se viene el conjunto aurinegro al sector derecho, desde el avance 3/4 de cancha, territorio de Triqui, corresponde para el sector derecho ahora el avance que va a intentar el aurinegro con Maidana que recibe por el sector izquierdo con el cambio de frente, ya más atrás conectando Sanacho otra vez con Matías López, sector izquierdo para avanzar Iván López, la marca del Cañete, después Maxi Centurión, pegó en él, la hizo revolear después de la cruz y el balón estaba en el aire y los jugadores que chocaron en la última fue Saracho de Guaraní y creo que fue Viera el trinidense el que está sentido ahora. Asistencia Fernando Romero, el atacante trinidense que estaba cerca, ya pide que ingrese la sanidad. También Alipio, el juez principal, autoriza y hay tiro libre que será para Triqui, Ricardo. Y una entrada fuerte ahí, así como comenzó este partido, con ímpetu, ambos entraron con todo, con mucha velocidad, con mucha determinación sobre todo, ¿verdad? Y bueno, esto produjo también el encontronazo ahí y este jugador de ya de Trinidense que sufrió las consecuencias, ya está recibiendo la atención médica en el gramado, ahí que se levanta, bueno, va a tener que salir un rato hasta que le dé otra vez autorización el árbitro para continuar de nuevo en el partido. Sí, ya se repone Gustavo Viera acompañado de la asistencia médica que acudió al llamado el Aucha Viera, que ya se repone. Mediocampista central del Sportivo Trinidense que ya va saliendo hacia un costado, se va a reanudar ya el partido. Alipio va a hacer suelta en neutral. No fue falta porque hubo choque nada más en la última. Un choque casual, circunstancia de juego. Ya Alipio hará la suelta neutral. Rayer le dice a Alipio que devuelva a Guaraní. Bueno, Alipio para soltar, esto va a continuar. Trinidense 0, Guaraní 0, arrancó el partido hace unos 2 minutos, Ricardo Vázquez. Y nuevamente Guaraní, que tiene la posición de la pelota, va a estar intentando adelantar las líneas, buscando también esa definición que le pueda dar esta ventaja en el partido. Y Trinidense que está esperando ya ahí, presionando también, buscando recuperar la pelota. Mansur para intentar el palestino que hace la apertura del juego, encontrando ahora a Saracho que cruza la frontera del campo y habilita de pierna zurda, encontrando a Maidana, sector izquierdo, el pase con el interior de Maidana, buscando en el ataque ahora Ramírez que pivotea, juega atrás pero estaba inhabilitado. Hay tiro libre indirecto en defensa, corresponde al Sportivo Trinidense, Ricardo Vázquez. Sí, el Sportivo Trinidense que hizo la trampa de los hay ahí, Guaraní cayó en eso, y bueno, ahora va a reponer el Sportivo Trinidense. Ya cuando se estaban jugando los 5 primeros minutos de este partido, hasta ahora no hay mucho que podemos comentar, tanto Guaraní como Trinidense se están neutralizando en el medio, como vamos a ver si alguien tiene un poquitito más de fortuna para llegar con posibilidades al respectivo árbitro. Dufour que rechaza, ya le envió a buscar el ataque para el Deportivo Trinidense. Era Clementino que peleaba, la ganaba la defensa del conjunto aurinegro. Y ya el despliegue es ahora en ataque para el conjunto aborigen. Quería Denis Rodríguez que avanzaba el 10 del aurinegro. La marca llegó para despejar en la salida Viera, buscando a Fernando Romero en ataque sector derecho para profundizar y atacar. Es Trinidense que intenta en la presión, en la salida de Servio que se complica. Zarza que gana, quiere escapar. La marca llegó encima y recuperando el balón. La salida era con López del conjunto aurinegro. El balón más atrás ahora en la defensa que estaba interpretando César Benítez por izquierda, jugando ahora con Mendoza. El ataque es con Zarza que elude en cara y va Zarza. Reclamaba una falta
el chiquitín ex Olimpia que está ahora en Trinidense y va saliendo ahora el conjunto del Aborigen en mitad del terreno, tocando la pelota ahora López, que está militando por izquierda ahora para Guaraní, que tiene un buen ritmo en el inicio del partido. Maidana hace la pausa encontrando con Martínez Soto, más atrás y la salida con Saracho, organizando en el fondo, es con Imanol tocando Mansur en mitad del terreno. Todo pasa en territorio del Laurinegro en estos primeros minutos de juego. Son los 5 que se han cumplido. Está atacando el Laurinegro, sector izquierdo ahora en una presentación del cielo en el tiempo de juego. Es por izquierda Alexandro Maidana que eleva el envío, no, se termina desviando la pelota de Fernando Romero. Hay lateral Celano ofensiva, punta izquierda, o será tiro de esquina. Tiro de esquina, punta izquierda, JJ comercial por el conjunto de Laurinegro, Ricardo Vázquez. Sí, primer córner para Guaraní por el lado izquierdo que presionó por parte de Maidana, que sacó un centro de zurda, rebotó la pelota en un jugador de Trinidense y el primer córner que va a tener Guaraní. Tiene hombres que van bien por arriba, así hay que un tiro peligroso para el conjunto aurinegro. Vamos con los likes, hay que llegar a los 1000 likes. Vamos todavía, muchachos. Tiro de esquina, punta izquierda para el Aurinegro y va el envío, segundo palo, cabezazo. Que se pierde, no salió la pelota todavía, ahora sí. Era buena la intención, centro que llegaba al segundo palo, ganando en las alturas. Era Saracho, el balón termina por el costado izquierdo, otra vez en la salida, Manuel Serán, ataque para el Aurinegro, Ricardo. Sí, Segovia, la Torre Segovia cabeceó la pelota y casi fue gol, pero tuvo que sacar a un jugador de Trinidense y quiero a otro centro que va buscando el área, cabezazo que termina controlando el Dufour. Era débil el testazo, la salida del arquero del Deportivo Trinidense que ya habilita con la mano derecha, jugando por izquierda ahora con Zarza que está cuidando la pelota, queriendo escapar en la frontera del campo de juego. Luego de pasar al territorio de Guaraní lo bajaron y recupera el Laurinegro ahora con un pelotazo que va a profundizar en la defensa del conjunto de Santísima Trinidad, que defiende muy bien allí Maxi Centurión. Tocando Raye por derecha, la apertura de juego, buscando Cañete, que está con la conducción de pelota, pegadita al pie derecho, jugando Cañete, punta derecha, el ataque de Triqui, que termina en la nada. Habrá saque de portería, corresponde al Laurinegro, tiene un buen ritmo, hay intensidad, hay buen fútbol, Ricardo. Sí, la conexión de Cañete con Rayer no pudo prosperar ese pase ya muy fuerte, no alcanzó el delantero Trinidense y entonces pierde esta oportunidad Trinidense para acercarse, para llevar peligro a la valla de Serbia. El saque de Serbia que ya hizo 2 pases erráticos, está insistiendo Clementino que conecta en el ataque, le queda de la Cruz, el remate del Beto, Luis de la Cruz que le entró de zurda, esa pelota sale desviada por encima del vértice derecho, hay saque de portería que corresponde al Laurinegro, Ricardo. Sí, otro saque de Serbio que no está atento, ¿verdad? Justo su remate interceptó un jugador de Trinidense y ahí se generó esta carga y ahí tuvo Luis de la Cruz un zurdazo, pero su pelota salió a El comentario y la opinión de Ricardo Vázquez llega en una presentación de Bodega La Faco en la República de Ceballos Juego. En su local está Bodega La Faco, donde no hace falta llevar útiles, solamente hay que llenar la mochila. Eso es en la República de Ceballos Juego con Bodega La Faco. El contacto al 0982-326-259, atacando el Laurinegro ahora, que quiere cara, escapa, va a jugar ahora pisando el balón. El que insiste en el avance era Miño, jugando por derecha la habilitación de Barbote. Está en el área de Denis Rodríguez, la controló encima de la salida del Dufour. Después le quedó a Rodríguez que intentaba un remate, llegó la marca, habrá tiro de esquina, punta derecha, corresponde a Guaraní en estos primeros 9 minutos. Primer tiempo que Guaraní y Trinidense están igualando 0-0. Comenta, opina Ricardo. Sí, adelante a sus jugadores Guaraní, buscando sorprender. Dufour que quiso interceptarse el balón, pero se adelantó Rodríguez, y ahí generó un tiro libre de esquina nuevamente para Guaraní, que busca, que intenta llegar a ese primer tanto del partido. Tiro de esquina, Golti Paraguay, vendrá el envío de esquina, punta derecha, Laurinegro atacando el envío que termina la defensa, que va a interpretar ahora en la salida del conjunto de Trinidense, buscando ya con el testazo para habilitar por izquierda, intentando la réplica rápidamente Pedrito Zarza que caía, pero ahora sí le cometieron la infracción. Un saludo grande a Javier Gonza, gracias Javier que está allí a full con los live, vamos todavía a llegar a más gente, al profe Martín Villagra que se conectaba por aquí también.
Un saludo grande a Juan Báez 9541. A todos los que están a través del chat en el TikTok, un abrazo a la gente que se conecta también en el YouTube y están en sintonía en el partido que corresponde a la fecha 2 a través de Vibra Positiva en las redes sociales del TikTok y en el YouTube, y estamos también a través del Facebook Live en Enfoque Paraguay. La salida es por derecha, que va a interpretar la defensa. Era de el aurinegro en la última, con Miño, que está volcado por el sector derecho. César Miño, un volante que normalmente acostumbra a jugar por el sector izquierdo, cambiado de pierna ahora en este planteamiento táctico de Víctor Bernay. Hay lateral sector izquierdo, corresponde al Sportivo Trinidense. Más atrás dice Alipio para que se ejecute el saque de manos. Estamos en el primer tiempo, que por ahora va a llegar a los primeros 10 minutos, ya se cumplió, donde están igualando 0-0 Trinidense y Guaraní. Saque de mano buscando el área, la defensa es buena ahora de Luis Martínez Soto. De cabeza intenta luego del pecho que le aplicó la acción, y Derlis Rodríguez, era Ramírez, digo bien, el que intentaba en la última. Saracho que responde en la defensa. Están dividiéndose la pelota por ahora. Barbote es el que recupera en defensa por derecha para salir el aurinegro con el palestino. Mansur que pisa, muestra y juega atrás. La salida del aurinegro del fondo, comenta, opina Ricardo. Sí, una carga de Trinidense que nos costó, Clementino González que no pudo comentar bien la pelota, y nuevamente ahí la gente de Guaraní que está cerrando bien la fila y está saliendo nuevamente. La de Guaraní lleva la iniciativa, tiene las mejores opciones como para llegar con pelota dominada hacia el arco de Trinidense. Saludos grandes a los amigos que están en sintonía desde cualquier rincón del país y del mundo. Somos Vibra Positiva Paraguay, con la fusión con Enfoque también, que estamos en el Facebook Live. Está Guaraní tocando en defensa entre Saracho y también Imanol, que se ubica como central por derecha. Segovia en el conjunto aurinegro. Es por izquierda donde quiere Zarza, y la pelea allí con Barbote. El que gana es Zarza, porque hay lateral que corresponde al conjunto del Sportivo Trinidense, que ya se hace jugando rápidamente. Viera que habilita por izquierda y va Fernando Romero, punta izquierda en el ataque del Sportivo. Ahí va Romero y el centro. Rayer que controla, le pega de zurda. Salió algo pifiado, remate de Rayer. Hay saque desde el arco que corresponde ahora al conjunto del aurinegro. Comenta, opina Ricardo. Sí, una carga rápida, un lateral que aprovechó bien el descontrol de la gente de Guaraní. Rayer tomó la pelota, Fernando Romero. Esto nuevamente le pasa a Rayer, que saca un remate más o menos pifiado, la primera carga que tuvo el Sportivo Trinidense. Saludos a todos los que se van conectando. Maidana tocando la salida defensiva para el aurinegro. Aparece ahora del juego Saracho, dejando para Martínez Soto, el volante central que fue capitán de la fecha anterior. Ahora va jugando por derecha, queriendo con Imanol Segovia. Profundiza buscando Barbote, punta derecha para el ataque aurinegro. La vuelta fue en defensa de Pedro Salsa para ganar y desviar el balón hacia un costado lateral, que ya se hace para Guaraní atacar buscando sector derecho ahora, cuidando a Mansur. Agustín ya jugó con César. Miño que cuida de zurda, devuelve para Mansur. Está cerca del vértice del área de Trinidense por izquierda, en ataque por derecha para el aurinegro, donde Miño decide jugar más atrás otra vez con Mansur. Se conecta con Barbote, que quiere ingresar al área. La marca fue efectiva en defensa ahora para el Beto, que de la Cruz eleva el envío de zurda buscando la salida, donde llega y responde Imanol Segovia antes que pique, como dice la regla, jugando otra vez en mitad de terreno el juego, que es la salida del conjunto aurinegro, y un envío largo que termina muy en falso. Esa pelota que buscaba en el área del Sportivo, ahora salida desde el fondo que corresponde al conjunto del Sportivo Trinidense. Comenta, opina Ricardo Vázquez. Sí, una carga de Guaraní que no prosperó, una pelota por elevación que se va hacia el arco de Licor, que solo mira para que la pelota salga por línea de fondo. Hasta ahora no hay una jugada clara que puede intervenir ambos arqueros, tanto Licor como Gaspar Servio. Vamos a ver si es que se pueden aclarar un poquito más las ideas, pueden haber asociación, sobre todo en la última línea, y puedan aprovechar eso para el primer gol del partido. Gracias Raúl Pérez, que está dejando su comentario también. Como estamos ahora, si mejoramos me puede indicar también. Un abrazo grande Raúl. Estamos a través del TikTok de Vibra Positiva y también en el YouTube, y en la gente que se va a conectar en el Enfoque a través del Facebook Live. Se reanudó la acción ahora
el conjunto aurinegro que va tocando, apareciendo Luis Martínez Soto, que hace jueguito de lado a lado con la pierna zurda a la derecha, devuelve en mitad de terreno César Miño. Quería escapar con la condición de pelota y quería hacer el giro que ya no le permiten y va intentando otra vez el aurinegro. Es por izquierda para el ataque con Derlis Rodríguez, punta izquierda. Derlis que muestra, pisa, amaga, juega desde el sector izquierdo. Era el envío de Rodríguez que no prospera, llegó la marca. En la última fue el cierre defensivo de Maidana y hay lateral en defensa. Será para el Sportivo Trinidense, sector derecho defensivo del saque manual. Sí, saque manual para Trinidense tras este ataque improductivo que hizo Guaraní de parte de Derlis Rodríguez. Está insistiendo el aurinegro, el que está un poco más intenso a la hora de buscar, con Mansur que prepara el remate, decide amagar, Mansur que va a elevar el envío, no, decide jugar más arriba, la marca en defensa ahora el Sportivo que va buscando a Clementino, que va encima y ahora a cubrir Saracho, el que terminó dejando para que Servio se adueñe de la pelota y va organizando la salida del conjunto aurinegro en el fondo. Sí, presionó Clementino, sale por ese balón, pero Gaspar Servio se adelantó y agarró la pelota. Nuevamente Guaraní con la pelota intentando llevar hacia el arco de Dufo. Un saludo grande a todos los amigos que se van conectando a través del YouTube y también en el TikTok, a todos los que están en cualquier rincón del país y del mundo. Somos Vibra Positiva Paraguay. Se viene el Trinidense ahora con el Beto que habilita por izquierda. Pedro Salsa le hizo la espalda a Mendoza y lanza al centro, punta izquierda, buscando el corazón del área. Llegó la cobertura en defensa, donde estaba Matías López. Después Axel Cañete que eleva el envío en el sector derecho, buscando el área. La defensa fue de Barbote antes que pique con el rechazo defensivo. Estaba apareciendo Centurión y es Fernando Romero que quiere por la punta derecha. Ahora va a llegar, no va a llegar, pisó la pelota, al parecer se fue, no se fue. Está saliendo en el fondo el aurinegro con Sebastián Saracho, jugando con Martínez Soto. Este pisa, toma un tiempo también para conectarse ahora con Mansur. Saliendo el aurinegro, sector derecho, el partido continúa 0 para Trinidense, 0 para Guaraní. En estos primeros 16 minutos de juego, comenta, opina Ricardo Vázquez, el análisis del juego hasta aquí. Sí, hasta aquí el análisis para Guaraní, las mejores opciones, la iniciativa, el juego asociado, los pases por derecha, por izquierda, buscando siempre la sorpresa hasta ahora. Y Trinidense que intenta salir de contragolpe, buscando sorprender, pero hasta ahora no hay nada de juego asociado que podría llevarlo a ambos equipos para tener una situación clara de gol. La pelota en largo ahora, Trinidense atacando con un envío en largo, pero muy largo. Ya va a llegar ese balón en la punta del ataque por el sector izquierdo para Triqui, donde Zarza llegaba, pero ya se le fue la pelota. Habrá saque desde el fondo, será para Guaraní, con el arquero Servio, que arrancó errático en los pases. Ahora sí conectó muy bien en la salida con Alexandro Maidana. El que estaba más errático, bueno, ahora fue Alexandro, que con su cambio de frente no llegó a tener buena conexión. Como nosotros sí la tenemos con Claro Paraguay, la mejor fibra óptica del país es Claro. La salida será del sector izquierdo para el conjunto del legendario, llegando ya cerca de los 18 en este primer tiempo. Trinidense 0, Guaraní 0 hasta aquí, donde Guaraní es el que insistió un poco más y fue a llegar con mucho más peligro, creo, en lo que va del partido, Ricardo. Sí, con mucho más peligro, juegos más asociados, pero hasta ahí nomás también. Hay una jugada que pudo Dufort, por ejemplo, ser exigido al máximo. Esperamos que puedan tanto los delanteros como a partir del mediocampo generar esa jugada que pueda llevar a concretar el gol tan esperado en un partido tanto por Trinidense como por Guaraní. El comentario, la opinión de Ricardo Vázquez llega en una presentación de los amigos de iSeller Paraguay, que está ubicado sobre la calle Gondra, que da la ruta Tranchaco, ahí para ir directamente hacia Limpio o Asunción, vos elegís, ahí está, en el barrio central de Mariano Roque Alonso, iSeller Paraguay. El contacto con los amigos de iSeller es al 0994-616-152. El abrazo grande para los amigos que están en sintonía, Giselle Ríos, también Víctor Torales, que está con los likes. Vamos a sumar más, hay que llegar a los 2000, es la opción que tenemos ahora, el objetivo, mejor dicho, en la transmisión a través de TikTok. Vamos, muchachos, gracias a los que se van conectando en cualquier rincón del país y el mundo, en el partido que continúa por ahora empatado 0-0 entre Triqui y el Aborigen, en un lindo partido que tiene buen ritmo, por sobre todo más allá del calor. Los chicos, los muchachos están dándonos una gran exhibición futbolística
estadística hasta aquí en lo que está haciendo este partido que corresponde ya a la fecha 2 en la antesala de lo que será el cierre, porque más tarde, recordamos, Recoleta y Río Ñudo a las 20:15 se miden en la Arboleda. Está tocando Mendoza, punta izquierda, buscando a Pedro Salsa, que acomodó con el control orientado de cabeza, lo tocaron y hay penal. Penal para Triqui, sí, penal para Trinidense. Cuando Salsa quería escapar por el sector izquierdo, control orientado con la cabeza para llevarla al área, terminó recibiendo una popular zangadilla, lo tocaron abajo y cayó. Ahí tiro penal será para el Sportivo Trinidense, comenta, opina Ricardo Vázquez. Sí, Salsa que siempre lo puso en aprieto a su marcador. En esta oportunidad se desembarazó rápidamente, imprimió velocidad y encaró el área. Ahí no tuvo más opción que empujarlo el defensor aurinegro, y inmediatamente ahí que estaba Alipio Colmán cerca, no dudó en pitar el penal. La gente de Guaraní entendió que no hubo nada que reclamar, porque fue un penal claro. Y vamos a ver el encargado de efectivizar este tiro penal. Está Luis de la Cruz, está Clementino González, está también Fernando Romero. Hay tres que tienen las intenciones de patear el penal. El comentario y la opinión de Ricardo Vázquez llega en una presentación de los amigos de Frigo Service Taller, mantenimiento y reparación del aire acondicionado, sobre Teniente Segundo Roberto Rueda, 1532, entre Sargento Martínez y Pastor Ibáñez, donde llegás sudando y salís con campera. 0981-517-913. Hay penal que será para Trinidense, va tomando el balón y le da un beso a la pelota. El que se va a encargar de ejecutar el tiro penal, que es Fernando Romero. El que le va a entrar a la pelota en el tiro penal para el Sportivo Trinidense. Hay penal para Triqui. Ahí va Romero en la distancia. Servio que lo quiere desconcentrar. Alipio le dice: andá para allá vos. Es Alipio que le va a entrar a la pelota. Ya digo que Alipio está pasando. Ay, ay, ay. Y al final el que va a tomar la decisión es Alipio. La jugada fue fuera. Porque le indicaron que fue afuera. Bueno, no pasa nada. Según el VAR, no habrá penal. Habrá tiro libre, sí, que será directo para el Sportivo Trinidense. Era buena la situación de Triqui en la última, Ricardo. Por milímetros no fue penal la acción de Salsa, según el VAR con B corta. Exactamente, trazaron líneas rápidamente, ¿verdad? Porque esto suele tardar mucho, pero ahora trazaron líneas y enseguida ya hubo la rectificación. Ahora el empujón fue fuera del área según el VAR, y ahora bueno, se está colocando, Luis de la Cruz está colocando la pelota para efectivizar ese tiro libre que está en la cabecera del área grande, la cabecera derecha del área grande de Gaspar Servio. Y vamos a ver si es que puede aprovechar entonces esto. Es una de las situaciones más claras que ahora está teniendo Trinidense para convertir el primer gol. Ya llegamos a los 2000 likes, hay que hacer ahora 3000, el objetivo ahora los 3000. Tiro libre para el conjunto de Trinidense, el Beto de la Cruz que va a entrarle al tiro libre. JJ Comercial del partido, te damos potencia, JJ Comercial. Veremos si tiene la potencia ahora Luis de la Cruz. Ahí va el Beto, tiro libre para Triqui, y está, se desvía, cabezazo, travesaño. En el travesaño pegó esa pelota que la terminaba peinando Clementino González. Era buena la intención de Triqui, no quitan del todo el peligro, buscando el área, la peina otra vez Clementino, la queda Fernando. El rebote ahora en la defensa del aurinegro y la quiere mandar al área otra vez Raya. La defensa es efectiva de Saracho. Saracho jugando ahora con un pase largo que termina en la defensa de Viera. El que devuelve otra vez es Saracho en la defensa del aurinegro. Pasó el zafacón en el área del aurinegro. Estuvo cerca el Sportivo Trinidense en el primero, Ricardo Vázquez. Después de este tiro libre de Luis de la Cruz, el tiro rasante que peinó Clementino González, la pelota se fue por el travesaño, rebotó ahí, un entrevero en el área de Guaraní, pero al final pudieron sacar los jugadores, y ahora nuevamente está tratando de llegar el equipo de Trinidense. La salida manual por derecha con el Marbote, que va conectando ahora con Mansur, que quería bajarla de cabeza. Estamos
Ya encima de los 24 minutos de este primer tiempo. Trinidense 0, Guaraní 0 hasta aquí, cuando en la última hubo falta. Tiro libre será para Trinidense, sector izquierdo, cerca de la raya lateral, hacia el banco de suplentes de Guaraní y cerca también de la frontera del campo de juego, pero es muy pegado a la raya donde cayó el hombre del Sportivo Trinidense. Para la asistencia dice Alipio ahora que se acerque la asistencia médica de Triqui. Qué partido que ya tuvo emociones y la que tuvo la más clara de gol fue el Sportivo Trinidense hace un instante, Ricardo Vázquez. Sí, hace segundos que Trinidense tuvo esa chance después del penal, que al final no fue penal. Bueno, el tiro libre que tuvo la chance Clementino González, en lo que sabe Clementino, cabeceando la pelota, pero justo se fue por el travesaño, y bueno, y ahora una falta fuerte sobre el hombre de Trinidense que nos sacó la tarjeta amarilla a Alipio González. Tomás Racker sufrió toda Sergio Mendoza, número 14, Mendoza, que subió ese pisotón ahí que tuvo de Guadalupe. Saludos grande a la directora comercial, a Rocío López, un beso enorme también. La pelota será en tiro libre para el conjunto del Sportivo Trinidense, ahora con el Beto de la Cruz. Estamos en el partido que por ahora está 0-0 y otro tiro libre que fue la fórmula por donde llegó mucho mejor el Sportivo Trinidense. Vamos a ver ahora con el Beto y el tiro libre otra vez del capitán que eleva el envío buscando en el área. El cierre fue oportuno en defensa de Saracho, que antes que pique otra vez devuelve Saracho cuando mandaba Benítez la pelota al área de Guaraní. Todo empieza en defensa para el Sportivo Trinidense, construir el juego es en el fondo ahora para el conjunto de Santísima Trinidad, con el Beto de la Cruz aguantando y esperando que llegue la marca y la presión encima para jugar. Está pisando la pelota, mostrando y jugando atrás con Dufour. Sale Trinidense en el fondo, comenta Pina, Ricardo. Sí, no puede salir bien ahora. Trinidense tiene problemas, la presión es de Guaraní. Luis de la Cruz intenta que los jugadores de Trinidense se desembarquen, pero es imposible porque la presión que hace Guaraní es intensa, recuperando la pelota y ahora buscando nuevamente hacia el arco de Dufour. Después de algunos minutos donde la preeminencia fue de Trinidense, bueno, ahora está volviendo nuevamente a tener la pelota y generar los espacios como para llegar con posibilidades para este primer gol de Guaraní. JJ Comercial, te damos potencia. Disponemos de multimarcas de baterías como Moura, Barta y Motorlike y baterías todo. También otras como Kral y Everlight de segunda línea. Estamos ubicados sobre Julio Correa, frente mismo al Centro Paraguayo Japonés, en el barrio Murcuyá, en la ciudad de Asunción. Así que si necesitas cambiar tu batería, llevar la antigua y cambiar por una nueva en JJ Comercial, te damos potencia, como en esta potencia que tiene el ataque aurinegro que no prospera. La marca es buena y efectiva en defensa para el Sportivo Trinidense. Ya sale en el fondo con un envío en largo buscando a Clementino, va a ser muy largo ese envío, sale de su área igual Sergio, que complica, ay, Clementino que le pega con Rayer, intentaron, ay, a los supercampeones queriendo hacer una de pegarle entre los dos, Rayer y Clementino se confundieron y no pasó nada en la confusión que tuvo Sergio en la última, que no está. Todavía Sergio sigue con la falta de fútbol, es cierto, volviendo de una lesión, pero anda muy errático el arquero del aurinegro, Ricardo. Sí, nuevamente la falla que tuvo ahí Sergio, porque era una pelota que pudo haber sacado tranquilamente, justo se le puso un compañero, rebotó la pelota ahí, estaba Clementino González cerca y Rayer que venía atrás como para empujar esa pelota y lamentablemente Clementino no lo vio a Rayer y ahí también ellos se confundieron, chocaron también ahí, no pudieron aprovechar esta nueva sesión que hizo Gaspar Sergio. En realidad él no está haciendo fino todavía el arquero de Guaraní. Yo creo que esa inactividad que tuvo también lo está pasando factura. El comentario y la opinión de Ricardo Vázquez, digo bien, llega en una presentación de los amigos de JJ Comercial que te damos potencia. Les decía, el contacto con los amigos de JJ Comercial es al 0982 593 632. El avance de Triqui que intenta allí con Rayer que cayó. No le gustó a Soto lo que marcó Alipio Colmán, pero fue falta, en fin. Hay tiro libre cerca de la frontera del campo de juego, al lado hacia la bomba, a mitad de terreno, hacia un lado, hacia la izquierda para el ataque de Triqui, ya se hace el juego. Es Mendoza que está profundizado con un pase pinchado buscando ahora a Zarza, que llegó a conectar ese balón, se desvía en la salida de Serbia. Habrá saque de esquina
Punta izquierda corresponde al Sportivo Triniense, Ricardo Vázquez. Sí, una salida inapropiada de Gaspar Sergio nuevamente, porque la pelota estaba un poco lejos de su arco y venía cubriendo un jugador de Guaraní. Y aprovechó ahí Zarza este descontrol que hubo entre ellos, punteó la pelota y por suerte se fue por el golero aurinegro y el nuevo córner ahora va a efectivizar Luis de la Cruz. Tiro de esquina, Aiseller, Paraguay en el partido. Reparación de celulares, todo lo que vos necesitas. Celulares de alta gama también con Aiseller Paraguay. El envío de esquina del Beto que va en el primer palo, la salida defensiva que va a interpretar ahora el conjunto de Guaraní para salir de su territorio. Pero no pasa nada, Laucha Viera ya jugó por derecha habilitando a Cañete que lanza el centro de zurda, la bajó Maximiliano, salió Sergio que está errático todavía. Insistía Clementino que llegaba de atropellada, pero dice limpio que fue con falta. Quedó sentido un hombre de Guaraní y Servio que no está haciendo nada serio para Guaraní lo que está haciendo Gaspar el día de hoy, Ricardo. Sí, está muy errático Gaspar Sergio, no está teniendo la salida efectiva que nos había acostumbrado el arquero argentino. Y ahora nuevamente se fue a tocar, pero hubo una falta ahí, un choque que cobró a Lito Colmán, entonces se salvó Guaraní nuevamente, se salvó Gaspar Sergio de estas salidas infructuosas que está teniendo, estos pases mal dados que está teniendo Gaspar Sergio en los últimos. Hasta ahora no está teniendo un juego efectivo el arquero de Guaraní. Saludo grande entonces para Adelina Abogado que dice fuerza para Guaraní. También a Pedro Gonza que aparecía por allí con los comentarios. Un saludo grande al profe Jorge Aedo, a los que se van conectando. Muchas gracias por estar a través del TikTok de Vibra Positiva y también en el YouTube con la alta audiencia que tenemos también en el YouTube. Muchas gracias por elegirnos, por escucharnos, por estar allí del otro lado. Es el momento de hidratación que está aconteciendo ahora. También al limpio que está tomando un poquitito de agua. El partido que ya tuvo varias situaciones generadas más por Trinidense en el último tramo del juego, incluso inquietando y bastante a Sergio, que está realmente, no sé si ya me animo a decir que es una de las jornadas muy raras para el arquero. Sí, así mismo Oscar, Sergio nos está teniendo esa actuación con la que nosotros lo conocemos, que nosotros recordamos a principios del 2025, ¿verdad? Después de esa lesión, parece que está teniendo miedo, no está teniendo la seguridad que siempre había demostrado. Ahora con faltas, salidas falsas, las pelotas que no entrega de forma. Yo me acuerdo su saque con el pie eran precisos, ¿verdad? Ahora no estoy viendo que está haciendo eso Gaspar Sergio y todo lo contrario, toca con su compañero, saca mal la pelota, sale a destiempo, propiciando también que llegue con más peligrosidad hacia su arco. Saludos grande a los amigos de Yajaité, Paraguay, sí, porque hay que ir directamente a Florianópolis del 2 al 11 de febrero, 7 noches para poder disfrutar de las playas de Brasil en ingleses, con Yajaité, que es Yajaité Paraguay, Yajaité PY, como vos lo quieras llamar, Yajaité Lomita. Es de Florianópolis, 7 noches para poder disfrutar de las playas en ingleses, también para poder ir a Santino, Yureré, una locura realmente lo de Yajaité Paraguay, que está con nosotros también para la última salida con nuestro amigo Blas Velázquez, que estará andando ya en Zunga a estas horas en la playa. Un abrazo grande a Blas. El contacto es al 0991 30 40 18. La salida será en ataque para el conjunto aurinegro, sector izquierdo ahora para buscar el saque manual de Derlis Rodríguez. No dejó que juegue Alexandro, lo hizo el 10. Derlis Rodríguez jugando atrás con Sebastián Saracho, para Imanol. Segovia que eleva el envío. Sector derecho para Barbote, que antes que pique le entró en la pelota de pierna derecha. Termina Derlis Rodríguez queriendo adueñarse del ataque todavía, pero es Axel Cañete, el zaguero que está por derecha, el lateral, mejor dicho, zaguero utilizado por el sector derecho en defensa ahora
por el técnico Arrúa, que estaba resolviendo en defensa, rechazaba después una chilena para interpretar la salida, el Beto de la Cruz. Todo empieza otra vez con Imanol. Segovia que amaga en cara de Clementino y juega con Saracho, tocándola por ahora el aurinegro con Agustín Mansur. El palestino jugando atrás, tocándola con Saracho, que devuelve para Martínez. Soto que hace el cambio de frente buscando por derecha Barbote, no pasa nada, se perdió el balón hacia un costado. Es sobre la raya que divide ambos terrenos. Y la salida será lateral, sector izquierdo. En la frontera del campo de juego, saque de mano. Hay Seller para el conjunto del Sportivo Trinidense. Sí, un saque de banda que va a tener ahora Trinidense. No prosperó el ataque de Guaraní. No se asociaron ahí. Y esta pelota que aprovechó ahora Trinidense para poner en circulación y generar nuevamente un ataque. La réplica de Guaraní ahora va buscando con López, que habilita de zurda y va intentando. Iván Ramírez se mete al área, remate rasante que se desvía en la marca oportunísima que llegó en el cierre defensivo que interpretaba Centurión. Habrá tiro de esquina, punta derecha, corresponde al aurinegro. Era buena la que generó Guaraní en la última, Ricardo. Sí, era buena y es la primera oportunidad que lo vemos a Iván Ramírez, que entró a efectuar un remate que Centurión interceptó y ahora hay un córner para Guaraní. Vamos todavía con los likes, estamos por llegar a los 5.000, centro de esquina, hay Seller que venía, intentaba en ataque Saracho, ya la réplica en la salida es por el Sportivo Trinidense con Rayer, que va aguantando, jugando atrás Tomás, con Axel que eleva el envío, se desvía en la presión que estaba surgiendo para el conjunto aurinegro, que ya no pasa nada, recuperando otra vez Trinidense con el Beto. Era López que quería en la presión, el que va ahora a presionar Iván Ramírez sobre Maxi Centurión. El zaguero central de Triqui va jugando y se va conectando Mendoza con Raya, que ya cruza frontera, le pone primera, segunda y va avanzando. Saracho salió al cruce, oportunísimo en el cierre. Es el rebote que le queda a Derlis Rodríguez, que ya juega con Miño. Ahí va el juvenil mundialista sub-20 César Miño, que prepara el remate de zurda. Remate que se desvía en la defensa, que interpreta ahora para salir jugando. Era Maxi, no, Benítez. Ahora lateral en ofensiva, corresponde al legendario que va insistiendo en el último tramo, Ricardo Vázquez. Sí, hasta cerca de la media luna de la Arena Pay llegan los equipos, tanto Guaraní como Trinidense. Más ahí, hasta ahora no están llegando. Y intenta Guaraní, intenta Trinidense, pero hasta ahí solamente están llegando. Ahora se produce una cara nuevamente de Trinidense. Y es Zarza que va a escapar, Pedrito Zarza pegadita al pie derecho, va a encarar, se mete al área, está Pedrito, el pase atrás, oportunísimo fue Gaspar, serio para cortar lo que era la sensación de peligro que generaba el Sportivo Trinidense con el chiquitín Zarza, pero peligroso, que metía el balón donde quema, en el área chica y cortó Servio lanzándose al piso, ya sale jugando Guaraní en el fondo, llegó de buena forma el Sportivo Trinidense, Ricardo Vázquez. Sí, así mismo Zarza que llegó hasta el último, sacó un pase a ras del piso, ¿verdad? Y Clementino, que estaba un poco atrasado ahora, intentó llegar a esa pelota, pero Gaspar Servio por primera vez intentó ahí, se tiró con unidad y pudo controlar la pelota. La pared que construye Cañete con Romero, quiere meterse al área Cañete, oportunísimo fue el cierre de Matías López. Ahora tiro de esquina, punta derecha para Triqui, que está encendido el partido, que está de lado a lado, porque ambos equipos están buscando en cualquier momento para dar un disparo y que llegue al arco. Será el grito sagrado en esta primera mitad, ya veremos. Tiro de esquina, hay Seller del partido para Trinidense, sector derecho, el Beto de la Cruz para entrar al balón. Ahí va el capitán Luis de la Cruz, el tiro de esquina, hay Seller para el conjunto, el Sportivo Trinidense. Vendrá el envío del Beto, ahí va de la Cruz, el centro del Beto, segundo palo, muy pasado el envío. Ya rebota en el área y sale de ella, sector derecho para la salida del aurinegro, que quiere con Niño, impone el físico sobre Zarza, que quería escapar. En el avance de Triqui, que no pasa nada, le puso el físico allí Miño. Hay lateral en defensa por derecha, corresponde al aurinegro, Ricardo Vázquez. Sí, un centro muy pasado de Luis de la Cruz, que no pueden aprovechar, inclusive Zarza que fue con todo como para interceptar ese balón que va afuera. Lo veo un poco sentido a Cañete Class, que es
esa corrida que tuvo. Vamos a ver si es que puede continuar Axel Cañete. Vamos a compartir la transmisión también, muchachos, a todos los que están a través del Facebook Live de Enfoque y también en el TikTok y en el YouTube de Vibra Positivo con la mejor vibra del mundo. Hasta aquí el 0 para Triniense, 0 para Guaraní, que lo presentan los amigos de JJ Comercial. Te damos potencia, disponemos de multimarca de baterías como Moura, Barta y Motolite y baterías top. También de otras como Kral y Relay de segunda línea. Estamos ubicados sobre Julio Correa 331 frente al mismo del Centro Paraguayo Japonés. Ya les cuento el centro buscando segundo palo, Rayo que quería. El cierre fue oportunísimo en defensa de Alexandro Maidana para la réplica que se viene ahora de Laurinegra. Está cuidando la pelota, la conducción de balón pegadita al pie zurdo de Miño, que es hábil, va a buscar los espacios. Decide jugar con López, que orienta de derecha, le va a entrar el balón, decide amagar, seguir jugando. El mediocampista Matías López de zurda. El remate que saca López. Termina controlando el arquero Dufour. ¿Qué dice Alipio? Sale la tarjeta amarilla para Mendoza. Bueno, Sergio Mendoza. En el ataque de Guaraní dejó pasar Alipio Mendoza la ley de la ventaja. Alipio Colmán. Alipio Colmán. El número 14, Sergio Mendoza, que recibió el cartón amarillo. Bueno, una carga rápida que hizo Guaraní, pero que no pudo aprovechar porque enseguida recuperó todas las posiciones. El Trinidense cerró en todos los espacios y Mansur sacó un remate, pero justo fue al medio donde estaba bien posicionado el golero Dupó, que conjuró el peligro. Hasta ahora, después de estos últimos minutos, los equipos no están encontrando el fútbol asociado, el fútbol que pueden aprovechar al máximo para convertir el gol. Un saludo grande a el Laurinegro del Paraguay, que está allí con los likes. Un abrazo grande al usuario del Laurinegro del Paraguay, fiel seguidor también en Vibra, que está con los likes en la pantalla. Ramón Jiménez también desde Curuguatí. Un abrazo a todos los que se van conectando. Decía el Laurinegro en un comentario, ya les digo, vamos Guaraní, decía también. Un abrazo grande a todos los que se van conectando en cualquier rincón del país y el mundo. Somos Vibra Positiva Paraguay con la mejor vibra del planeta. En el partido que por ahora sigue igualado 0-0 entre Trinidense y Guaraní. Llegando ya a los 41, estamos encima de los 41 minutos. Le van a quedar 3 minutos y medio aproximadamente al tiempo reglamentario. ¿Cuánto más se va a agregar que es vos, Ricardo Vázquez? Yo creo que 3 minutos por ahí, yo creo que van a agregar. Y Daniel Rodríguez recibió la asistencia en el campo de juego, no abandonó. Por reglamento tenía que abandonar y después recibir otra vez el pase para que pueda ingresar, pero no lo hizo. ¿Por qué me decía Ricardo? No, normalmente cuando un jugador recibe asistencia... No, pero hubo amarilla, Ricardo. Está rematando Trinidense en la última, rebota en la defensa y lateral será por izquierda para el Sportivo Trinidense. Sí, amarilla para Sergio Mendoza. Por eso fue que no salió el jugador del terreno de juego. Ahí pudo ser asistido y ya quedó en cancha de vuelta. La salida es manual para el conjunto del Sportivo Trinidense, que insistía sector izquierdo en el avance. Termina en la nada. Ahí lateral otra vez ganando un poco más de metros. En territorio del Laurinegro, el conjunto de Santísima Trinidad. Vendrá el envío ahora que va a protagonizar Sergio Mendoza, lateral en ataque que corresponde al conjunto del Sportivo Trinidense. Será por izquierda con Mendoza, que pide distancia de Miño, que está allí cerca. Lipio dice jugá nomás. Ahí va Mendoza y el envío de mano buscando el área. Clementino que quiere, que rechaza de cabeza es Imanol Segovia. Todo vuelve en el sector izquierdo, en el saque manual. Femoura Boutique, Galería M4 de lunes a sábados de 8:30 a 17:30, Avenida Perú y Avenida Rodríguez de Francia. Para las chicas que les gusta elevar su esencia, contacta al 0982-593-632. Todo vuelve a empezar en la salida del Sportivo Trinidense en el fondo. Construyendo Maxi, Centurión que conecta ahora con Axel Cañete. Va buscando por derecha, la marca llega de Alexandro. Maidana jugando con Derlis, que limpia muy bien los caminos. Axel le metió hasta un gambiro allá Alexandro, el que va en el avance es Derlis, que conecta por izquierda intentando el que va es Iván Ramírez, que lanza el centro rasante, le queda otra vez a Mansur, está en el área, quería pasar entre las piernas. Ahora López le pega, ¡que taco! Pero ya estaba inhabilitado en el avance del Laurinegro Alexandro. Maidana pisando el área, desvió ese remate de López con el taco, se perdió al costado del palo izquierdo. Hay saque de portería que corresponde al conjunto de Santísima Trinidad. Sí, no, salió rápido de Segovia y de la última línea, y el golero Dufour, que está atento, ¿verdad?, a ese taquito que hizo justamente
rápido y para estar habilitado en esa jugada que Mansur sacó un remate nada, ¿verdad? Pero no pudo aprovechar eso fuera de juego, donde ahora saque Martín para poner en circulación la pelota. Macías que va elevando el envío. ¿Qué dice Andrés Racina? Y amigos, ¿qué pasó de Aldo? Que vuelva a Vibra. ¿Quién es Aldo? Un abrazo grande a Andrei. Está intentando en mitad de terreno ahora Guaraní, que va a construir la salida. No recuerda ningún Aldo que pasó por Vibra. Está el envío en largo a Alexandro Maidana, que profundiza buscando a Ramírez. Todo termina en la defensa del Sportivo Trinidad con Benítez, dejando atrás para Dufour. Último tramo ya que le queda el partido en el tiempo reglamentario. Estamos cerca de los 45 que se van a cumplir. Vos decías que se agregan 3 minutos más, decía Ricardo. Sí, 3 minutos, yo calculo que... Atacando el aurinegro, aguantame Ricardo, el avance es de Guaraní, intentando con López que quería filtrar con la zurda, termina rebotando en la defensa de Centurión, habrá tiro de esquina, punta izquierda, corresponde al aurinegro. Sí, un tiro libre, allá lo vemos un jugador también que está tirado en el piso, el número 7 Mansur. No sabemos la situación que ocurrió con Mansur, está en el suelo antes de este tiro libre de esquina. Bueno, en cualquier momento se va a reanudar la acción, Alipio permite así el ingreso. Estamos ya sobre los 45. Que ahora se va a cumplir, se va a marcar el cartel luminoso. ¿Cuánto más se va a jugar? Le diste en el ojo, Ricardo. Decirle, Ricardo. Sí, aquí tenemos 3 minutos. Casi no hubo una interrupción, solamente para la hidratación. Normalmente que se suele hacer ya en los partidos cuando comienza, principalmente en este horario, porque hace mucho calor, quita mucho el calor. Ya estamos sobre el tiempo de adición, que se van a disputar 3 minutos más. Agradeciendo a los amigos de la Copa Libertadores Formativas, Femenino, Ejecutivo y Senior. También sub-9, sub-11 y sub-13 en las formativas. Esto en el Complejo Deportivo La Maré, en el amateur de la Libertadores, que se va a desarrollar en el 7 vs 7 de césped natural. Es en el Complejo Deportivo La Maré y el Femenino Ejecutivo, que se va a desarrollar entre jueves y viernes, para que los sábados sean para exclusivamente la categoría senior. Un abrazo grande al profe Walter Ossi, que está preparando este gran torneo en el Complejo Deportivo La Maré, repito, 0982-510-823. Ya se va a renovar la acción en cualquier momento cuando se reponga el hombre que está sentido de Guaraní, que al parecer es Mansur, decía Ricardo. Creo que no. Bueno, en un instante vamos a confirmar quién es. Un abrazo a la gente de La Ponderosa Casa Hotel también, que está en el barrio Campo Grande, en la ciudad de Asunción, donde tenés que pasar en un lugar muy lindo, muy tranquilo para poder hacer un descanso. Es la mejor opción, La Ponderosa Casa Hotel. Contacto al 0984-306-504. Estación comercial en la ciudad de Limpio, Colonia Juan de Salazar. Estación comercial de todo para el hogar, electrodoméstico, bazar, ferretería, hasta pago de servicio y mucho más. Tiene estación comercial para vos. Contacto con los amigos de Sion al 0984-90-90-18. De ahí está saliendo Agustín Mansur después de reponerse, y bueno, justamente los jugadores de Trinidad lo están acompañando para abandonar el campo de juego y después recibir la recomendación nuevamente para ingresar. Bueno, estamos en el tramo final ya que le queda el partido. En su tiempo de adición que se agregó hace un instante, ya estamos encima. El tiempo de descuento, tiro de esquina y Celo, que va al centro buscando el área. El despegue defensivo ahora para protagonizar la salida. El Sportivo que no puede, le queda Miño otra vez, punta izquierda. Va a amagar, va a encarar, le lanza el centro. Miño al área de Triqui. Se desvía la pelota en el muslo de Sorocho. Fuera que termine a controlar el arquero Dufour. Era buena la situación que generó el aurinegro en ataque, pisando el área del Sportivo Trinidad. Ricardo Vázquez. Sí, Donato que tuvo la oportunidad ahí, pero su remate salió muy débil, que no tuvo ningún problema para controlar la pelota. La réplica de Guaraní, que quiere hacer el primero antes que finalice. Está atacando punta derecha, ahora el aurinegro buscando. Era Ramírez, llegó la réplica en la marca, ahora la defensa es la respuesta del trinidense, que va con Rayer, conecta con Fernando Romero, que hace el control orientado con la derecha y jugó con la misma pierna habilitando a Zarza. Está por izquierda Pedrito, que le entra de derecha. Muy pretencioso el remate de Zarza, se perdió por encima del travesaño.
Habrá saque de portería que corresponde a Guaraní. El partido 0 para Trinidense, 0 para el Legendario. Comenta, opina Ricardo Vázquez sobre el cierre de este primer tiempo. Sí, Zarza que probó desde la media distancia un remate fuerte arriba de esa pelota. Seguramente creyó que ya iba a terminar el partido porque los 3 minutos de adición ya quedaron. Ahora se cayó otro jugador de Guaraní. Vamos a ver cuál es. Creo que fue el personaje nomás porque no estuvo solo allá en el campo de Trinidense y bueno, vamos a ver cuál es el dilema que tiene este jugador, que nuevamente estuvo, se cayó, salió ahora nuevamente, se cayó otra vez Mansur. Bueno, hay complicaciones entonces para el muy buen volante palestino-argentino que tiene. No es Mansur, ahora es Martínez. Era Martínez Soto entonces en la última. Bueno, gracias Ricardo. Está por reanudarse la acción con una suelta neutral. Esto va a continuar. 0 para Trinidense, 0 para Guaraní. Último tramo que le queda a este primer tiempo. Ya se hace la suelta neutral. Barbota que eleva el envío buscando a Dani Rodríguez que quiere en el área. Picó la pelota pero controló Dufour. Está organizando ahora la salida del Deportivo Trinidense con el arquero Matías. Dufour para salir jugando en el fondo. Esto va a continuar por algunos suspiros más. Porque Alipio dice que hasta aquí nomás. Final del primer tiempo. 0 para Trinidense, 0 para Guaraní. Comenta, opina, lo analiza Ricardo Vázquez al cierre del primer tiempo en el empate entre Santísima Trinidad y el Legendario, entre aquí, que no puede ante el Indio. ¿Cómo te pareció? ¿Cómo viviste? ¿Cómo lo disfrutaste? ¿Cómo lo analizás? Este primer tiempo, Ricardo Vázquez. Bueno, tanto Trinidense como Guaraní ofrecieron todo por llegar al salto de apertura. Guaraní un poquitito mejor los primeros minutos, se posicionó de la pelota, el campo, llevó las iniciativas hasta el arco defendido por Matías Dufour. Lentamente se fue neutralizando y
Ya están ingresando los componentes del equipo de Trinidense ahora para ocupar cada uno de sus respectivos lugares en la posición dentro del campo de juego. Ya está Guaraní y Alipio Colmán, el juez principal, que está hablando con Mansur en el arranque que se vendrá ya en cualquier momento de esta segunda mitad entre Trinidense y Guaraní, que están igualando 0-0 en el Martín Torres. Aguante Triqui, dice Chope. ¿Cómo te va, Chope? ¿Cómo estás? Compartió también el live. Gracias a Chope. Julio Franco también, el jugador del Club Atlético Juventud. Un abrazo grande que está por allí. A todos los que se van conectando, se vendrá el segundo tiempo ya en cualquier momento. Ya en cancha Melgarejo, Diego, que ingresa en reemplazo de Mendoza para ocupar la posición de lateral izquierdo en el Deportivo Trinidense, cuando ya Alipio está organizando todo, cronometrando para que esto continúe. A través de nuestras redes sociales, en el TikTok y en el YouTube, vos lo vas a disfrutar como si fuera que estás en la cancha con nosotros del segundo tiempo, que se va a venir ya con el pitazo inicial a partir de ahora. Alipio Colmán, que autoriza y se pone a rodar el objeto más preciado del mundo, del planeta entero, la pelota, que empieza su recorrido en el verde césped que luce el Estadio Martín Torres. Arrancó el segundo tiempo en una presentación de JJ Comercial. Te damos potencia y ponemos de multimarcas de baterías como Moura, Marta y Motolac. Baterías todo, también otras como Creal y Berlay de segunda línea. Estamos ubicados sobre Julio Correa, frente mismo al Centro Paraguayo Japonés, el barrio Mburcuyá, en la ciudad de Asunción. El contacto con los amigos de JJ Comercial es al 0994 76 94 64. Te damos potencia. JJ Comercial avanzando Guaraní. El pase pinchado buscando el área de López. Era Mansur el que intentaba. El pase terminó ganando ya el arquero Dufour, que habilita y juega con el Beto de la Cruz, que ya cruzó la frontera con el pase, habilitando a Zarza, que está muy hábil, inquietante. Es el atrevido que juega con Rayer. Le pega a Tomás. El remate de Rayer se desvía. Tiro de esquina, punta derecha, corresponde al conjunto de Trinidense. Arrancó el segundo tiempo. Comenta, opina Ricardo Vázquez. Sí, Trinidense que va adelanta sus líneas buscando la conexión de Rayer, que tomó la pelota solo ahí, se posicionó y sacó un remate que al final se fue por un jugador. Tuvo un corner para Trinidense. Vamos a ver cómo aprovechan esta situación, el primer corner del partido en este segundo tiempo. Llegó tarde, pero llegaron los bocaditos de parte de Carmen Celada. La atención de prensa aquí, fantástico. Tiro de esquina. Hay seller del partido que lanza Alberto buscando el segundo palo. Estaba intentando el ataque el conjunto de Triqui, que termina de la nada. La salida ya corresponde al conjunto de Guaraní, que hace la réplica ahora con César Miño. Quiere escapar Rayer, que recupera mitad de terreno. Otra vez el rebote le queda a Miño. César, que está marcándose, avanzando César Miño. Llegó la marca en defensa de Axel Cañete. Está Martínez Soto jugando atrás, organizando Saracho con un envío en largo desde la zona defensiva. El zaguero central del Aborigen elevó la pelota, buscando ahora con Mansur, que la quiere aguantarla. Estaba cuidando. Era Rodríguez, sí, Derlis Rodríguez, que estaba reclamando después de la falta que le marcó a Alipio Colmán. ¿Qué pasa, Ricardo? ¿Estás inquieto el día de hoy? Me está preocupando esta producción que tienen Guaraní con Trinidense, que hasta ahora no encuentran el camino ideal para llegar al tanto de apertura. ¿Está sentido un hombre de Trinidense? Luis de la Cruz. El Beto entonces, que está por recibir la asistencia médica, que está por ingresar al terreno de juego. Muy sentido el Beto. A Delis Rodríguez no le gustó nada lo que pasó, lo que él terminó sufriendo con la falta a favor de Triqui, que marcó a Alipio Colmán, y sigue reclamando al parecer Delis Rodríguez. Se va a reanudar la acción en cualquier momento más. Gracias a los amigos de iSeller Paraguay que están con nosotros. Reparación de celulares, servicios técnicos que vos necesitas para cambiar tu aparato celular también. Eso es con iSeller, en el barrio central de Mariano Roque Alonso, ahí en el centro mismo, sobre la calle Gondra, que hace la unión a la ruta Transchaco para que vos decidas ir hacia Limpio o Asunción.
El único semáforo que tenés desde el centro de Mariano para poder salir. Ahí está ubicado iSeller. 0994 61 61 52. ¿Qué pasa, Alipio? Alipio que hace que pare el juego porque están muy cerca de la cancha, al parecer los jugadores de Guaraní. Se acerca ahora al preparador físico. Bueno, se está demorando este arranque del segundo tiempo. Comenta, opina Ricardo Vázquez. Sí, la gente de Guaraní, la gente del banco está haciendo su calentamiento ahí cerca de donde está el golero creo que recibió alguna orientación ahí para el preparador físico y ahora se va a reanudar las sesiones. Estaba esperando el voto de la cruz para poder ingresar nuevamente tras ser asistido en el campo de juego. Se dilata un poco el inicio de la continuidad de este partido. La salida de Maximiliano Centurión, el que intentaba era Maxi, todo termina en un saque de portería para el aurinegro con Gaspar Sergio. Un saludo grande a Néstor Fabián Ayala. ¿Cómo te va, amigo? Qué gran jugador, también nos perdimos de la formativa del Club Libertad, pasó también por Triqui. El muy bueno de Néstor Ayala, categoría 96, avanzando el conjunto de Guaraní con un pase de Miño de taco buscando a Ramírez, que quiere sobre la marca encima de Centurión, que resuelve en defensa, dejó por izquierda para que rechace Melgarejo. Diego que eleva el envío buscando a Fernando Romero. En la marca llegaba para colaborar ahora Imanol, que se conecta con César. Miño dejando para Rodríguez. Ahora con Mansur, que eleva el envío de pierna derecha. Mansur, la defensa es de Cañete en su propia área, jugando ahora a Rayer. Dejó para que Viera rechace y busque a Clementino. La respuesta fue de Imanol de vuelta. Va por derecha ahora el aurinegro buscando con Denis Rodríguez. A la marca llegó, se lanzaba al piso, se barría por la zona izquierda en defensa Diego Melgarejo, que ingresó en esta segunda parte. Ya Barbote y el saque de manos construyendo el aurinegro, que va intentando con Mansur. Saluda a la gente del YouTube de Vibra por estar, por seguirnos, por acompañarnos. No se olviden de suscribirse también al YouTube de Vibra y a seguirnos en el TikTok. Los que están mirando Murallari, que son más de 800 personas, gracias por estar, por seguirnos, por elegirnos. A todos los que se van sumando con los likes que tenemos en la pantalla, llegando ya a los 10.000. Gran trabajo de vuelta de la directora general Rocío. Ya le envió buscando en el área. Está insistiendo ahora el aurinegro que quería con López, pero recibía en el área de Trinidense, estaba inhabilitado. Ya hay tiro libre indirecto en la salida defensiva que corresponde al Sportivo Trinidense. El partido 0 para Triqui, 0 para el Indio en lo que van de este arranque del segundo tiempo, Ricardo. Sí, así mismo, no pueden encontrar el camino para llegar al tanto. Hace un rato, una desinteligencia entre Centurión y Matías Dufour hizo que ponga en peligro la valla, porque Centurión estaba controlando al jugador de Guaraní para que Dufour salga a neutralizar esa acción, pero él nunca salió. Ahí pasó un peligro ahí, pero no pasó a mayores al final. Ahora intenta salir Trinidense, intenta articular nuevamente las posiciones, las jugadas, como para llegar con posibilidades hacia el arco de Gaspar Sergio, porque hasta ahora no encuentran el camino propicio como para hacerlo. Atacando Triqui, punta izquierda ahora con Romero, que la va aguantando, quiere mandar el balón al área. La defensa fue de Imanol, era Saracho, no pasó la pelota del terreno, ya lanza Mansur. Un abrazo grande para el muy bueno de Bencho, que es el número 9, también nos perdimos. Un abrazo grande para el popular Bencho, Nelson Escobar. La pelota por derecha será en la salida manual ahora para Guaraní con Axel, te digo, es Alcides Barbote. El lateral derecho hoy utilizado en el equipo de Bernay, ya jugó de manos con César Miño, que se introdujo como un volante central Miño en este tramo del partido. Habilitando por izquierda ahora, encontrando los espacios y los caminos con Alexandro. Maidana dejando atrás. Va construyendo Saracho, dejando para Martínez Soto en mitad de terreno. Soto organizando más atrás, queriendo el conjunto aurinegro, va avanzando. Martínez Soto profundiza por derecha, encontrando a Barbote, que quería el envío. Diego Melgarejo se antepone a la acción y sale jugando por abajo con Clementino, que pivotea muy bien. Pedro Salsa, que hace un autopase. Pedro Salsa, que es muy rápido, que veloz. Está poniendo primera, segunda para llegar. El que llegó primeramente fue Saracho, ya jugó con Servio, otra vez Saracho. Y al piso en la marca Salsa. Lateral en defensa para el aurinegro. Tiene muchas ganas. Pedro Salsa muy, pero muy
atrevido, muy picante, muy interesante. El extremo por izquierda, que juega de volante también cuando tiene que aportar en la marca. Por el sector izquierdo, en el conjunto del Sportivo Trinitense, Ricardo. Sí, Zarza que se hizo un otro pase, inclusive llegó otra vez para disputar la pelota con Gaspar Servio, que no tuvo otra opción que sacar la pelota hacia la línea de lateral. Un jugador incisivo que juega al límite en modo de llegar a buen recado hacia el arco de Gaspar Servio. Saludo grande a William Baez también, que se conectó a seguirnos también a través del TikTok y a suscribirse en el YouTube. Es el objetivo que tenemos en la transmisión del día de hoy. Vamos todavía con todos los seguidores, suscriptores que tenemos en nuestras redes sociales. Somos Vibra Positivo Paraguay, con el partido que por ahora continúa 0 para Trinitense, 0 para Guaraní. Digo bien, en una presentación de los amigos de Sion Comercial en la ciudad de Limpia, Colonia Juan de Salazar, estación comercial. De todo para el hogar. Ya les cuento el envío de mano buscando Trinitense en ataque con Melgarejo, pero hubo falta en el área de el aurinegro. Se cometió la infracción en el ataque de Triqui y habrá saque defensivo de un tiro libre que corresponde para el elenco del aborigen. Hasta aquí el partido, que continúa 0-0 en estos 10 primeros minutos del segundo tiempo. Ricardo Vázquez. Sí, otra opción que no pudo prosperar, no pudo aprovechar en su real dimensión el conjunto de Trinitense, una falta en ataque que entonces ya anula totalmente la acción y que Trinitense tiene que volver a hacer de nuevo las cosas como para llegar con posibilidad hacia el arco de Gaspar Servio. Un saludo grande a Ulises Florentín, también a la gente que se va conectando, Luis Vázquez, Alberto Pérez, muchas gracias por seguirnos a través del TikTok oficial de Vibra. Estamos en el 0 para Trinitense, 0 para Guaraní. Ahora el reporte de audiencia, en qué rincón del país y el mundo están. El saludo a la gente que está en cualquier parte del mundo, es en España, específicamente en Estados Unidos, donde hay altos compatriotas que nos siguen también. El ataque es para Guaraní, buscando en el área, en la acción de peligro que protagoniza el aborigen Matías López, orienta de derecha, le pega con la misma pierna. La defensa fue de Maxi Centurión en la saga defensiva de Triqui. El rebote le queda otra vez al aurinegro con el pase de Mansur. La picó Mansur buscando a Ramírez de manera frontal y cerca del punto penal en su área ya salió a cortar el arquero Dufour, que lanza el envío en largo buscando el ataque del conjunto del Deportivo Trinitense, que va insistiendo sector derecho y no pasa nada. La marca es ahora con Martínez Soto, que va jugando con Agustín Mansur. Mansur, que tiene el control del juego pisando la pelota, la va mostrando. Martínez Soto, que se toma su tiempo también, manejando los tiempos, manejando los caminos para encontrar de igual forma. Guaraní lo hace lento pero seguro con Martínez Soto, que las pisa, la muestra en la masa y juega. Es por derecha encontrando ahora a Mansur, el palestino que quiere en las espaldas de Diego Melgarejo, que se antepone a la acción. Luego de la Cruz quería jugar con un taco que termina favoreciendo un tiro de esquina, punta derecha, corresponde al aurinegro. En este segundo tiempo habrá tiro de esquina, hay Seller para Guaraní, sector derecho, Ricardo. Asimismo, una jugada que Luis de la Cruz intentó sacar una media chilena, pero lamentablemente en la punta de su botín tocó esa pelota yéndose al córner. Tiro de esquina, hay Seller que ya se hace. No le permitieron saltar a Iván Ramírez, insiste Imanol, que la bajó en el área, lanzó el envío, que se desviaba en la defensa de Benítez. Habrá saque desde el fondo, saque de portería para el Sportivo Trinitense, llegando ya cerca de los 15 que se van a cumplir en este segundo tiempo. Trinitense 0, Guaraní 0, comenta Espina, Ricardo Vázquez. Bueno, un torneo que no pudo ser aprovechado al máximo, un centro pasado en donde Imanol intentó conectar de cabeza, pero ahí estaba Clementino González neutralizando las dos torres que tienen los respectivos equipos, tanto de Guaraní como de Trinitense, se encontraron ahí y Clementino González neutralizó el salto de Imanol. Y bueno, ahora están jugándose todo en el medio sector. Está logrando a Juan Cabogarín, que seguramente estará por las playas de Brasil ya en el próximo viaje. El ataque ahora con Barbote, que le pega de derecha, le entró Barbote al remate, se pierde al costado del palo izquierdo. Dufour se toma su tiempo, hay saque desde el arco para el Sportivo Trinitense. ¿Qué te está pareciendo este segundo tiempo? Comentario y análisis de Ricardo Vázquez. Bueno, hasta ahora todavía no encuentran el camino como para llegar al tanto Guaraní como Trinitense están buscando
esa triangulación, que puedan llegar hacia el arco con jugadas claras, con jugadas positivas, pero no hay nada, se neutralizan en el medio campo, las ideas no son claras, entonces no están llegando con posibilidades tanto Guaraní como Sportivo Trinidad, y por eso no está, cayó un poquitito el nivel de juego entre ambos equipos. El comentario y la opinión de Ricardo Vázquez llega en una presentación de JJ Comercial. Te damos potencia, disponemos de multimarcas de baterías como Moura, Barta y Motorlight, de baterías top. También otras como Kral y Everlight de segunda línea. Estamos ubicados sobre Julio Correa, frente mismo al Centro Paraguayo Japonés, en el barrio Murucuyá, en la ciudad de Asunción. El contacto con JJ Comercial es al 0994-7694-64. Te damos potencia, JJ Comercial. La pelota en la salida manual para el conjunto aurinegro, que va a construir Alexandro Maidana, sector izquierdo. Pase para orientar ahora el autopase, mejor dicho, que va a corresponder al ataque ahora del conjunto aurinegro con Derlis Rodríguez, después que eleva el envío, centro que venía en el sector izquierdo. El rebote que dejó tras el testazo de cabeza de César Benítez, quería después Barbote. Zarza, que comete una infracción cuando se venía el avance por el sector derecho y caía allí Agustín Mansur, que reclama. Eso es tarjeta, dice Agustín, que no le gusta nada que no se interprete de la misma forma que él sí lo hizo, para que salga el cartón de amonestación sobre Pedrito Zarza. Hay tiro libre, corresponde al aurinegro, 3/4 de cancha por derecha, en ataque para Guaraní, en territorio del Sportivo Trinidense. Comenta, opina Ricardo. Sí, una jugada rápida en donde Pedro Zarza estaba un poco lejos de la jugada y Mansur influyó que no iba a alcanzar Zarza, pero al final el chiquitito delantero de Trinidense lo alcanzó y un toque entre los dos, donde Mansur cayó al suelo reclamando la falta, reclamando que saque la tarjeta amarilla, pero para el árbitro no fue así y ahora tiene un tiro libre por derecha, en donde Guaraní tiene la posibilidad de llegar un poco más arriba, de pelear un poco más en el área, en el centro del área, cosa que no está haciendo ya en los últimos minutos. Ya está Torales en cancha, también Jesús Llano. Ya voy a confirmar la variante. Se viene el tiro libre para el conjunto aurinegro. Se fue Matías López, también se fue César Miño, también se fue el Cide Barbote. Tiro libre corresponde al aurinegro y va el envío de Agustín Mansur. El centro que termina con un puño, rechazando Dufour, pero ya se invalida la acción. Hay tiro libre indirecto en la salida que será para el conjunto del Sportivo Trinidense, con el arquero Dufour. Se marcó posición adelantada en la última de peligro que generó tras un tiro libre del conjunto aurinegro, Ricardo Vázquez. Sí, un tiro libre que no pudo aprovechar tampoco Guaraní, pero ya el arquero Matías Dufour había saltado sacando con los puños esa pelota, pero ahí ya se produjo el adelantamiento de la gente de Guaraní que invalidó esta jugada y ahora ya se repone prácticamente enseguida nomás, buscando Trinidense llegar con posibilidades hacia el arco de Gaspar Cerro. El ataque de Derlis Rodríguez ahora, que conduce la pelota, gana encima de la marca, prepara el remate, Rodríguez se mete al área, remate de derecho, el remate de Derlis. Sale desviado al costado del palo izquierdo, era buena la intención, le faltó puntería. El remate de Derlis, hay saque desde el arco que corresponde al Sportivo Trinidense. Sí, una jugada rápida, una réplica de la gente de Guaraní por parte de Derlis Rodríguez, que llevó la pelota solo y sacó el remate, que estaba un poco lejos ya del arco de Matías Dufour, impulsó el balón y dejó que vaya la pelota afuera. Ahora va a sacar Trinidense buscando también entonces esta réplica y haciendo la jugada que pueda llevarlo a la concretarlo. Saludos a la gente que está en Encarnación, también en Ciudad del Este, en Pedro Juan Caballero. Un abrazo grande a toda la gran audiencia de Vibra Positiva en cualquier rincón del país y del mundo. La revoleó allí con un despeje defensivo de Alexandro que termina en el lateral, será para el conjunto del Sportivo Trinidense. No te olvides de seguirnos en las redes sociales, estamos también como Vibra Positiva Paraguay en todas las plataformas. La salida manual para Axel Cañete, dejando atrás con Maxi Centurión. Construyendo en el fondo el zaguero central de Triqui en 3/4 de cancha en su territorio para jugar más atrás con Dufour. En su área el arquero de Triqui habilita por izquierda ahora para César Benítez, que está complicando a Beto de la Cruz, que decide más atrás otra vez con el arquero Dufour.
construyendo la salida del conjunto del Sportivo Trinidense con Matías Dufour, que eleva el envío, controla muy bien Alexandro, pero quería jugar de primera con Derlis. No hubo conexión, como si nosotros la tenemos con Claro Paraguay. La mejor fibra óptica del país es Claro. Está insistiendo por el sector izquierdo. El avance corresponde al conjunto aurinegro, que va buscando, va intentando, va construyendo. El saque manual es por izquierda y el avance corresponde a Guaraní. Con Derlis Rodríguez, que se adueña del ataque ahora pegadito al pie derecho. Bicicleta de por medio, centro después, que termina la defensa de Maxi. Centurión que responde y la réplica es de Triqui, que va con Zarza, que imprime primera, segunda, lo bajó allí Saracho, porque se escapaba Zarza y va a recibir el cartón de amonestación. Sebastián Saracho amonestado también en el legendario Ricardo Vázquez. Sí, Saracho, que no tuvo la opción de extender la pierna para echarlo a Pedro Zarza. Se está posicionando solo. Fernando Romero ya se abrió como para recibir la pelota y pasarlo directamente nuevamente a Zarza. Pero ahí estuvo Saracho para neutralizar esa acción. Lo derribó al jugador, al chiquitito jugador y veloz jugador de Deportivo Trinidense, y recibió el cartón amarillo. Tiro libre de manera frontal para entrar en la pelota. Ahora va a ir el Beto de la Cruz. César Benítez, que está dando indicaciones también a sus compañeros que están pisando el área de Guaraní en esta pelota parada que tiene a su disposición el conjunto de Santísima Trinidad. Estamos en el Martín Torres, 0 para Triqui, 0 para el Indio. En una presentación de JJ Comercial te damos potencia. Disponemos de multimarca de baterías como Moura, Barta y Motolay y Baterías Top. También otras como Kral y Everlay de segunda línea. Ya les cuento más de JJ Comercial en el centro. Que hace el Beto, se desvía en la defensa de Saracho. ¿O fue Richard? La desvió Torales. Habrá tiro de esquina, punta derecha, corresponde a Triqui. Sí, corresponde a Triqui. Para mí que fue Imanol el que peinó la pelota para este córner de Trinidense. Centro, hay Scheller del partido, que termina la defensa de Guaraní, porque habrá saque de portería. Lo molestaron allí al hombre de Triqui, que era Maxi Centurión en la última. Hay saque desde el fondo, corresponde al conjunto del aurinegro con Gaspar. Servio jugando en el fondo, construyendo Saracho, ahora con Imanol. Segovia está por derecha, organizando más atrás con Gaspar. El arquero serbio que quiere, que intenta, va a jugar ahora con un envío, decide por derecha habilitar, buscando ahora Imanol. Segovia, que eleva el envío buscando el ataque. Melgarejo no deja que pique la pelota cuando lo buscaban a Iván Ramírez. Otra vez responde Imanol. Está por el medio campo, ahora se va dividiendo la pelota. Cuando insistía Diego, que decide retroceder más atrás con Dufour. Vamos a los amigos quienes se van conectando, ingresando en la sala de chat. En el 0 para Triqui, 0 para el Indio. Trinidense y Guaraní se están quitando ventaja en cuanto al resultado. En lo futbolístico ya me va a decir Ricardo quién tiene la ventaja hasta aquí del juego. Cuando va Jesús Llano para avanzar, cuidando la pelota, habilitando por izquierda. Es Derlis Rodríguez que aparece en el juego. Derlis que quiere eludir, encarar, que sabe y juega. Con Agustín Mansur eleva al centro, donde no estaba nadie. Sí, Dufour en su área chica. Tras el bote se adueña de la pelota del arquero Matías Dufour, que va a organizar la salida para Trinidense. ¿Quién tiene la ventaja deportiva hasta aquí en este segundo tiempo? Ricardo Vázquez. Hasta ahora Guaraní adelantó más sus líneas, tiene más la pelota, genera más situaciones hacia la valla de Dufour. Trinidense se quedó un poco, los cambios que hasta ahora no han redituado beneficios, y Guaraní que va adelantando un poco sus líneas, está teniendo más la pelota, está teniendo más ambición para llegar al tanto de apertura en este partido. Está sentido ahora Melgarejo, que ya se responde por sus propios medios y va a continuar la acción. Por derecha, saque lateral que le corresponde en defensa para Guaraní. Vendrá el envío de Juan Daniel Pérez, que ingresó ya en este segundo tiempo para el legendario. El Dani Pérez, el saque de manos. ¿Qué dice Alipio? Ahora sí, dale, jugá. Ahí va a autorizar el juez, ya le dice que juega Dani Pérez. Juan Daniel, el saque de manos de Pérez, que se ubicó como lateral por derecha en este segundo tiempo para el legendario. Melgarejo fue en la disputa y desvió el balón lateral por derecha para Guaraní, que ya se hace con Dani Pérez. Construye Derlis, que quería escapar allí, le impidió la marca de Diego Melgarejo. Cubrió muy bien la acción y el lateral será por izquierda para el conjunto del Sportivo Trinidense. En defensa, cuando está sentido,
El hombre de Triqui. Es Centurión, ¿no? Centurión. Maximiliano entonces, que reclama al menos. Se está tocando de la cabeza. Pero ya de vuelta se responde por sus propios medios. El zaguero central por derecha de Triqui. Ya el saque de manos que lo hace Melgarejo buscando la salida. Aparece en el juego Viera que quiere organizar y ahora es Triqui que va a la marca con el Beto. Se desvió la pelota. Y Dani Pérez tendrá saque lateral por derecha en 3/4 de cancha, territorio trinidense. Vendrá el saque manual buscando el lateral derecho de Guaraní. Ya jugó con Torales, dejó atrás para Martínez Soto que perdió. Reclama Soto, pero la contra es ahora el conjunto de Triqui que va con Zarza. Quiere escapar Pedrito. Ahí está la marca encima de Imanol Zarza que juega. La cobertura en defensa ahora para rechazar. Y ya la réplica de Laurinegro con Agustín, ahí va Mansur, Deli Rodríguez, devuelve la pared que se construye el ataque de Saurinegro, Mansur que quiere el remate, decide jugar con Llano, Orienta, le pega de zurda, el remate que se desvía en la defensa de Viera, le queda otra vez Alexandro Maidana y el centro que se desvía, aguantando la marca encima de Viera, lateral será en ataque por izquierda para el Aurinegro, está sentido el Beto de la Cruz, Ricardo. Sí, el Beto de la Cruz acá, justo a nuestra línea de transmisión acá, que tuvo un golpe, Beto de la Cruz también, Zarza también que está tirado en el suelo, creo que tiene un calambre, bueno, está pasando factura este tremendo calor con que comenzaron los partidos y también el ímpetu con que se está jugando, principalmente en este segundo tiempo, donde los dos equipos están buscando llegar al tanto de apertura. Guaraní que adelanta su línea, que tiene la posesión de la pelota, que busca por derecha, que busca por izquierda, por parte de Luis Rodríguez, que lleva hasta el último rincón donde está Matías Lujor, pero ahora con la salida de Luis de la Cruz, que es el coordinador que tiene Trinidense, vamos a ver qué puede hacer Trinidense como para neutralizar este ataque que está teniendo Guaraní. El comentario y la opinión de Ricardo Vázquez llega en una presentación de los amigos de Bodega La Facu, donde no hace falta llevar útiles, solamente hay que llenar la mochila. Eso es en Bodega La Facu en la República de Ceballos Juez con sus dos locales. Está Bodega La Facu, el contacto es 092-326-259. Variante que introduce el Trinidense, se fue Zarza, ya está en cancha Chiquito. Se retiró con la casaca número 20. Se fue también el Beto. Clementina también. Con la casaca número 11, Ronaldo Báez. Se retiró con la casaca 29, Tomás Rayer. Se fue también Rayer. Bueno. Gracias a la voz del estadio por aclararnos todo y ya tenemos un panorama mucho mejor. Casi medio equipo está cambiando. Sí. Ya las variantes que introdujo Triqui, el envío por izquierda de Alexandro Maidana, la va a pelear Derlis Rodríguez, pero el que gana en defensa es Axel. Ronaldo Báez para intentar reconstruir la salida en el fondo. Por derecha el envío en largo. El protagoniza por la zona derecha que se ubicó allí, ya me va a confirmar Ricardo. El que estaba por esa zona al ingresado también en Triqui. Bueno, por el sector izquierdo ahora Jesús Llano va avanzando buscando con Derlis Rodríguez que eleva el envío centro, que se desvía en la defensa. Oportunísimo cierre de Centurión. Habrá tiro de esquina, punta izquierda. Hay seller para el conjunto de Guaraní. Sí, Centurión no tuvo otra opción que cabecear hacia afuera, hacia su propia valla, pero lejos de su arco, lejos de Dufour, para neutralizar este centro. El envío que ya no prospera, la marca es buena en defensa ahora de Axel Cañete. Va saliendo Trinidense en la presión, Camacho ya está en cancha también para el conjunto del Sportivo. Primeros minutos de Camacho en el campeonato, va insistiendo el sector izquierdo ahora para avanzar. Mansur jugando por el sector izquierdo en el ataque, donde encuentra Derlis un centro que termina desviándose en la defensa de Triqui. Tiro de esquina, JJ Comercial será por izquierda para el Aurinegro, Ricardo. Otro tiro de esquina para Guaraní que apura sus líneas, que presiona, que va al ataque, buscando este tanto de apertura. Lo está encontrando hacia el lado izquierdo, donde es un poco más factible llegar hasta la última línea de Matías Dufour.
Habrá tiro de esquina que será para Guaraní. Tiro de esquina para el aurinegro. Autoriza Lipio, tiro de esquina, JJ Comercial y el centro y está. Que camisa hacia Aracho, después el rebote le queda a Torales que termina con un remate exigido, llegó a conectar el arquero de Fuerza dueña del balón. Era buena la intención de Guaraní en la última pelota parada que tuvo a su disposición Ricardo Vázquez. Era buena la acción, pero el remate de cabeza de Imanol no fue hacia el arco. Le bajó a un compañero ahí que no pudo aprovechar en toda su dimensión y perdió la buena oportunidad entonces el Deportivo Trinidense. El centro venía por derecha y conectó chiquito. Termina sin inconvenientes. Atrapando esa pelota Gaspar Sergio que ya habilita y va jugando Guaraní en la contra. Conecta muy bien el ataque con Jesús Llano, Delis Rodríguez, otra vez Alexandro Maidana que eleva el envío buscando al área y la termina despejando en defensa Maxi Centurión. Lateral será para nadie, porque hay pausa para hidratación en el partido, que por ahora sigue igualado 0-0. Comenta, opina Ricardo Vázquez. Sí, igualado 0-0, no pueden encontrar el camino para llegar al tanto de apertura, están las ideas no claras, no propicias para generar una acción que pueda llegar a convertir el tanto de apertura, tanto de parte de Trinidense como de Guaraní. Están los cambios, de repente uno de ellos puede aprovechar al máximo estos nuevos jugadores que están de refresco, porque mermó un poquitito, vamos a decir, el calor en el campo, ya estamos con luz artificial y ese calor sofocante que teníamos al inicio del partido ya ha disminuido un poco más y yo creo que ahora los jugadores con todos los cambios que hubo de repente pueden encontrar el camino para hacer el gol de apertura. Ojalá que así sea por ese espectáculo, por ese partido que estamos teniendo. De repente hay mucha intensidad, con mucha intensidad se juega y eso también de repente no encuentran el lado propicio como para generar una jugada clara. Hasta ahora ese es el déficit que está teniendo tanto Trinidense como Guaraní para llegar al tanto de apertura. Ya se va a reanudar la acción, ahora sí, luego de la pausa para hidratación que aconteció. Un saludo grande a Blas 701 que está con los likes en la pantalla. Vamos, Blas, vamos a llegar a los 12.000 si es posible, vamos todavía. Ahí lateral sector izquierdo corresponde al conjunto aurinegro, vendrá el envío de manos cuando ya se reanuda la acción. Ahora sí dice Lipio, bueno. Saque lateral Alexandro jugando a Maidana y el envío de mano buscando a Ramírez que gana la pelota en línea de fondo. El centro de Iván Ramírez, el tanque que eleva el envío de la defensa desde Melgarejo. La salida ahora para Triqui que intenta con Camacho que conecta con un puntín de balón. Buscando por derecha ahora Fernando Romero. Este va habilitando un sector derecho para el ataque que corresponde a Triqui, pero no pasa nada. La defensa es de Saracho jugando por izquierda en la salida que estaba interpretando Guaraní, pero lo durmieron. Y Camacho que tiene espacio, tiene camino, va limpiando Néstor. Y está el remate de Camacho que se desvía en la defensa. Era buena la conducción de pelota. Intentó defender Camacho, terminarla él. Era su objetivo, que tiene siempre entre ceja y ceja el arco y la pelota. Una vez que ingresó para darle un poco más de picante, de atrevimiento también a la ofensiva del Deportivo Trinidense. Habrá lateral porque en la última no llegó a conectar Guaraní en su avance y el lateral será defensivo por izquierda para el Deportivo Trinidense con Melgarejo. Diego Melgarejo de saque lateral. Me estaba riendo porque escuchaba a César Ramón que decía que está a nuestro lado nuestro colega, el jugador hielo por Richard Torales, Ricardo. Sí, con su peculiar estilo. Ahí pelota parada que va a corresponder a Triqui. Néstor Camacho frente a la pelota. Vendrá el envío de tiro libre para Trinidense que lo va a buscar. Gracias Blas, fantástico genio.
A todos los que se van sumando a la transmisión del TikTok y también del YouTube. Pelota parada corresponde a Triqui, le va a entrar el balón Néstor. Abraham. Ahí baja. El goleador histórico del fútbol paraguayo en vigencia. Néstor Camacho y el centro. Se termina muy retrasado realmente para salir jugando rápidamente desde la contra de Guaraní a presionar. Pero se construye en el fondo otra vez con Dufour, el arquero de Triqui que eleva el envío de derecha buscando el ataque. Va a intentar, buena acción de peligro buscando en el área, el control es bueno de Ronaldo, le pega Camacho, la pelota que termina desviándose en la defensa de Dani. Y ya la réplica, Pérez impidió lo que era el gol de Néstor Abraham Camacho, Ricardo Vázquez. Sí, dos situaciones propicias que tuvo Camacho, la primera que remató y interceptó a un jugador, ahora nuevamente tuvo otra oportunidad propiciada por el ataque trinidense, pero que no pudo, nuevamente su remate salió un poquito lejos, en donde el Guaranito se pudo salir nuevamente jugando. Habilitó por izquierda ahora Martínez Soto, el centro de Maidana, muy cerrado el envío, que ya controla Matías Dufour para el arco de Trinidense. Estábamos llegando al último periodo que le va a quedar al encuentro, son 10 minutos aproximadamente que le quedan a este segundo tiempo que igualan Trinidense y Guaraní 0-0, Ricardo Vázquez. Sí, 0-0 hasta ahora todavía no hay una jugada clara como para que puedan definirlo el entero de Guaraní, de Trinidense, pero sí siguen intentando, siguen buscando llegar a ese tanto que puede salvar este espectáculo, porque es muy bueno, mucho ímpetu, mucha velocidad, porque están jugando tanto Trinidense como Guaraní. El comentario y la opinión de Ricardo Vázquez llega en una presentación de los amigos de Femoura Boutique, que están ubicados en Galería M4 de lunes a sábados de 8:30 a 17:30, Avenida Perú y Avenida Rodríguez de Francia, para las chicas que les gusta elevar su esencia. El contacto es 0982-593-632. Construyendo ahora el aborigen que va con Martínez Soto. Dejó para Mansur, que quería de primera conectar con Llano y no prospera eso. Ya Romero recupera y juega con Camacho, que habilita por derecha con Oscar Chiquito, que quiere aguantar la marca encima. Hace jueguito con la pelota, Chiquito cayó después y se está revolcando en el piso luego de recibir la falta del muy bueno de Oscar Jiménez. Comenta, opina Ricardo. Sí, fiel a su estilo, Chiquito Jiménez recibió, no fue una falta descalificadora por decirlo así, pero él está acostumbrado a recibir y tirarse en el suelo tras un encontronazo que tuvo ahí en el centro del campo de juego. Ahora está recibiendo ya la sanidad de parte de Trinidense Sí, ingresó Diego Fernández, se fue Derlis Rodríguez. Ya está en cancha Derlis. Para estar sentido todavía Chiquito, que se va revolcando. Al parecer sí le duele y mucho Chiquito, porque sigue revolcándose en el piso Ricardo. Un saludo grande a José Manrique desde IPS, dice vibra positiva desde IPS, muchas gracias al Tata de la ZC, nuestro técnico que hoy se tomó unas vacaciones porque ameritaba el laburo. Y hace 24 horas él cumple en un día, Ricardo. Una locura lo del Tata. Sí, señor. El que puede. Seguramente nos va a acompañar el día sábado en la transmisión del partido que vamos a hacer en la Visera, donde vamos a estar con ese compromiso. Vicky saludos desde la cancha, muy pura soy, dice. Qué goleador nos perdimos, José Martínez, un crack de las divisiones formativas de General Caballero. Está acompañando ahí José Martínez a la familia también de Gustavo Viera. Qué jugador nos perdimos, José, será claro, vamos. Ese era goleador de General Caballero. Bueno, se reanuda la acción acá, ahora hay tiro libre, ya se repuso Chiquito. Está pisando aún, ahora sí mejor. El envío buscando al área, la defensa de Guaraní que va saliendo. Con el envío de Jesús Llano para protagonizar la contra. Todo termina en la defensa, le pone pecho a la acción ahora César Benítez, dejando atrás para Dufour, que la pifió Dufour. Y hay lateral en ofensiva por el sector izquierdo para el aurinegro. Estamos llegando al tramo final que le queda al encuentro. 0 para Trinidense, 0 para Guaraní.
Ya se reanuda la acción insistiendo Alexandro Maidana jugando con Diego Fernández que ingresó. Ahí va el centro de Mansur. Quería Ramírez, Melgarejo que reclama que lo tocaron, sí. Ya marcó el juez Alipio Colmán. Tiro libre en defensa para Trinidense. Al parecer quedará en empate el partido entre el Laurinegro y el conjunto de Santísima Trinidad, Ricardo. Sí, aunque quedan todavía por jugar 5 minutos y después la decisión de que va a tener que dar el árbitro Alipio Colmán. En esta oportunidad una jugada muy peligrosa de Iván Ramírez que extendió la pierna, incluso le tocó al defensor de Trinidense, pero por suerte no pasó a mayores. Entonces ahora ya se va a reanudar las acciones, el pitazo ahí del árbitro cobrando la falta respectiva. Saludos grande a Wilson Caballero, que manda el 100, siempre prendido nuestro gran amigo Wilson Caballero. La salida del fondo ahora con Dufour que eleva el envío intentando el avance del Sportivo Trinidense. La marca es buena otra vez en defensa para rechazar el conjunto aurinegro y ahora le va a quedar a Camacho el envío. Termina controlando el arquero Gaspar Servio, que intenta salir, se desvió en Camacho, que le puso la piernita allí al despeje de Gaspar Servio que reclama sobre Alipio Colmán. Saludos a Kevin Monge también, a Ricardo Peña, que van saludando del TikTok. Un abrazo grande a los que se van conectando. Somos Vibra Positiva Paraguay con el campeonato de primera división del fútbol paraguayo, la apertura que arrancó, que está muy pero muy atractivo realmente. El envío por derecha que protagoniza Imanol Segovia buscando a Dani Pérez que se amaca. Jugó el centro de zurda, cabezazo que desvía Torales. El testazo de Torales que después hace una parábola increíble para desviarse y relamerse del costado del palo derecho esa pelotita que se metía, Ricardo. Sí, esa pelotita capitosamente tras la peinada de Torales. La pelota se fue picando y solamente Dufour mirando ya porque no pudo intervenir. Le sorprendió ese remate de cabeza, esa peinada de cabeza que hizo Torales. Y acá otra vez tanto Guaraní como Trinidense que están desaprovechando las oportunidades que están teniendo. Saludos grande a Luquita Pegriega que se unió también. ¿Cuándo gana Guaraní? Dice, hasta aquí está 0-0. Y le está costando mucho al Legendario ante Trinidense en su visita que tiene el Indio ante el conjunto de Santísima Trinidad. Quería Camacho bajarlo allí a Dani Pérez. Que gana el de Guaraní e insiste y va. Camacho que mete un tuquecito sobre Pérez. Y el que va rechazando ahora en defensa es Axel Cañete. Le queda otra vez el balón a Saracho que construye en el medio sector. Territorio de Trinidense ahora con Mansur y Alexandro Maidana. El palestino Mansur que juega con un puntín. Llegó el retroceso oportuno para aportar en la marca. En la zona defensiva Romero que está muy fusilado, ya lo veo a Romero, pero está culminando el partido. Arrancó de atacante jugando ahora como un volante por derecha para cubrir los espacios. Guaraní va buscando. Es lo último que le va quedando al partido. Mansur que toca y habilita más Fernández. Por izquierda Maidana, el centro atrás está. La pifió, sí. Lo que se perdió Jesús Llano. Impresionante. La réplica ahora con Ronaldo que habilita por izquierda buscando a Néstor Abraham. Ahí va Camacho que eleva el centro de zurda buscando a Chiquito, controla en el área, pegó en la mano de Chiquito. Ya se marca la infracción. Tiro libre indirecto en defensa para Guaraní. No tuvo buen control Chiquito. El partido que está vertiginoso, Ricardo. Sí, el partido que está vertiginoso y Guaraní que tuvo la chance ahí con esa incursión hasta la última línea, sacó hacia afuera y ahí Llano que se preparaba para sacar ese remate de zurda que al final pifió, erró completamente la pelota. En la réplica también se fue ahí con todo para llegar hasta las postrimerías del arco de Servio, pero no pasó nada tampoco. Van disminuyendo ahora las acciones y vamos a ver cómo termina esto. El ataque ahora para Trinidense con Oscar Jiménez. Saludos grande a Andrés Hierro. Saturnino daba a Pedro Barriento, también a Leo Pacotini. Se viene el ataque de Triqui. ¿Qué va con Néstor Camacho que intentó? Camacho que se mira fijamente con Chiquito y le muestra también Jiménez que estaba su compañero por derecha.
Ay, 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 lo de Néstor Abraham de la última, que generaba de mucho peligro. Bueno, habrá saque de portería para Guaraní. Estamos llegando al tramo final. ¿Cuánto se va a jugar de tiempo de adición, Ricardo? Yo creo que otro 3 yo le juego, ¿verdad? Por los cambios, dale un poco más, Ricardo. No, 3 porque el chiquito hizo su parodia otra vez ahí. Yo creo que 3. Más de eso no creo que adiciones el árbitro. Saludos al Choco González. ¿Cómo está el partido, amigo? Dice Ramón. 0 para Triqui, 0 para Guaraní. Vamos, legendario, dice Luquita PY. Estamos sobre cierre ya de este partido. Segundo tiempo. Igualando Trinidense y el aurinegro. A todos los que se conectaron, realmente un abrazo grande. Ahora Venancio también, que saluda. Un abrazo a los que están a través del TikTok de Vibra. Vamos todavía a seguirnos si no lo hicieron. Es el momento indicado para hacerlo. En el YouTube también alta audiencia. A todos los que están, pueden también los que están observando Muralla Ari en el TikTok, pasarse al YouTube también y suscribirse. El envío de Torales que desvía buscando el ataque ahora con Iván Ramírez. La despeja defensivamente ahora en defensa Benítez. Insiste peligro, Guaraní tocando, avanzando ahora con Fernández que hace conducción de pelota calecita por medio. Fernández que le pega de zurda, el remate que sale se desvía. Al costado del vértice derecho, muy desviado el remate de Diego. Hay saque desde el arco que corresponde al Sportivo Trinidense. Alipio le dice, ahí tenés la pelota, jugá. Le dice a Dufour. Lesson audio oficial del Sportivo Trinidense. Se cumplieron los 45 y se agregaron 5 minutos más. Señoras y señores, gracias Ramón por compartir. De la Policía Nacional, un abrazo grande, amigo. La gente del interior del país siempre acompañándonos. Desde Curuguatí, Ramón, un abrazo grande. Gracias por estar siempre. A los que están también en cualquier rincón del país y el mundo, en los distintos departamentos de nuestra dulce tierra guaraní. Pueden ingresar y seguirnos. Es el objetivo ahora. A todos los que están dentro de la sala del chat y a los que están también mirando Muralla Ari. Lo último que le resta al partido son 5 minutos de tiempo de adición. Ronaldo Báez cortado lo que era la salida en defensa de Manuel Segovia. Ronaldo quería escapar, lo bajó allí en esa zona Dani Pérez. Y ahí tiro libre que será para el Triqui. En el tiempo de adición que ya estamos, Ricardo Vázquez y la arma bien trinidense. Bueno, vamos a ver si es que Camacho acierta también, porque ya tuvo casi 2 situaciones propicias y una tercera en donde pudo haber enviado esa pelota a un compañero que estaba entrando solo, pero él prefirió sacar un remate pifiado. Vamos a ver si en esta oportunidad puede sacar un centro bien medido que puedan aprovechar su compañero. Estos son las jugadas de peligro en los últimos minutos de un partido donde puede dar la victoria a cualquier equipo. Ahí va Néstor Abraham, el centro, ahí Seller del partido que termina rechazando la defensa del aurinegro. Le queda a Benítez que va a mandar otro centro militar por derecha, es el objetivo que termina en la nada. Ahí saque desde el fondo, saque de portería para el conjunto del legendario. Un saludo a Katy Oscar, a Miki Núñez también, a Cristian insistiendo. Guaraní es lo último que le queda al partido. ¿Qué pasa con Alipio? Hay un encontronazo ahí de esas tensiones. Vamos a ver ahí, Guaraní tiene un tiro libre, ahora peligroso también en los últimos minutos ya de este partido. Son situaciones quemantes para la defensa, en este caso del Trinidense, que está sufriendo ahora este asedio de parte de Guaraní. Agustín Manzur y el tiro libre y Seller que va buscando la defensa de Cañete. Se confundió, César Benítez se agachó y Cañete estaba en el segundo palo atrás de César. Desvió la pelota y habrá tiro de esquina, punta derecha, JJ Comercial, será para el aurinegro. Le damos potencia, JJ Comercial, disponemos de multimarcas, baterías como Moura, Barta y Motología y baterías Top. También otras como Crali y Belay de segunda línea. Estamos ubicados sobre Julio Correa en el barrio Murucuyá, en la ciudad de Asunción. El contacto con los amigos de JJ Comercial al 0994 76 94 64. Ahora tiro de esquina. JJ Comercial, te damos potencia y la potencia del tiro de esquina que termina en el primer palo de chiquito. Alexandro Maidana que eleva el envío y está en el área ahora Richard. Se durmió. La defensa es buena de Triqui que va intentando con Viera.
La salida manual en ataque para Guaraní de vuelta, que está en el último tramo, rondando el área de Trinidense, el centro del área y va el despeje defensivo que no prospera, la marca es buena. Le queda otra vez a Torales que quiere imponer el físico, pero el que gana es Viera. Y él le va el envío buscando a Néstor Abraham y impone el físico Camacho. Va a eludir, va a encarar de Maidana. El cierre de Maidana rebota en la mano de Chiquito. Camacho que insiste en la marca que llega, pero ya ahí está anulada la acción. Tiro libre defensivo que le queda al aurinegro en el último tramo del tiempo de adición. Está culminando el partido. ¿Será empate o habrá una más? Y por el momento hay una más para Guaraní, que va a sacar a Gaspar Serio seguramente hasta la última línea de Trinidense, buscando también la conexión ahí. Pero ya prácticamente se va culminando este partido. Vamos a ver. Último tramo que le queda al partido. Dani Pérez que recibe por derecha en 3/4 de cancha, territorio de Triqui. El envío de Dani Pérez que controla Matías. El arquero Dufour la descolgó y está organizando la salida en el fondo para ganar algunos segundos y algunos metros en el último tramo ya que le queda el partido. Estamos cerrando la transmisión, Ricardo, con el partido que va a quedar igualado. Al parecer no habrá goles. Hubo emociones, es cierto, pero le faltó el condimento especial que tiene este precioso deporte. Es hasta ahora el empate, 0 para Trinidense, 0 para Guaraní. ¿Tendrá una más Triqui? Eleva el envío Cañete buscando a Chiquito. Le queda ahora en el avance que va a construir el ataque para Triqui, que va intentando, prosperando bien de la réplica ahora del aurinegro. Lo último ya que le queda, fuerza Guaraní, dice el usuario Venancio. Un abrazo grande a todos los que están en sintonía. Va terminando el partido, no te olvides de seguirnos. Somos Vibra Positiva Paraguay con el fútbol de primera división. El ataque aurinegro es por izquierda del centro al área. Fernández falló en el testazo. Alipio dice que esto va a culminar. Final del partido, final del encuentro. Fue empate. Trinidense 0, Guaraní 0. Comenta, opina, la analiza Ricardo Vázquez. Y bueno, estábamos esperando tanto de Guaraní como de Trinidense algo más de la producción que hicieron, de la vehemencia con que jugaron, con la rapidez con que encararon este partido, pero al final no encontraron esa claridad como para generar una jugada de gol. Esto termina 0-0. En el primer tiempo Guaraní fue un poco más hasta que neutralizó el Trinidense, llegando a realizar las mejores situaciones de gol, inclusive el cabezazo de Clementino González que fue por el travesaño. Es la mejor situación que tuvo Trinidense en el primer tiempo. Después, en el segundo, que comenzó Guaraní a realizar las mejores situaciones, comenzó a tocar el medio campo, a llevar la iniciativa, a buscar ese tanto esquivo que se presentó en los primeros 45 minutos. Los primeros 15 en el segundo tiempo llegó Guaraní las mejores situaciones de peligro, las mejores acciones, pero no encontró también el jugador clave que podía haber vulnerado la valla de Matías Dufour. Iván Ramírez no estuvo en su mejor tarde, vamos a decir, muy poca participación del delantero aurinegro. Se esperaba mucho más de él, pero casi no tuvo participación, más por los laterales de Guaraní que tuvieron más participación. Y en contrapartida, Trinidense que buscó también la posibilidad de llegar con posibilidades hacia la valla de Gaspar Serio. Gaspar, que en algún momento del primer tiempo estuvo errático, tuvo fallas, no estuvo bien en las salidas, también choque con sus compañeros, pero por lo menos en el segundo tiempo se asentó, sacó una pelota prácticamente que tenía mucho peligro
Bueno, y así se fueron neutralizando ambos equipos, se fueron diluyendo las acciones, el cansancio hizo mella, también hubo cambios, pero los cambios que entraron no tuvieron la misma efectividad, no fueron positivos y se fueron neutralizando mutuamente hasta llegar hasta esa culminación del partido, en donde Guaraní y Sportivo Trinidense llegaron a empatar 0-0. No le conviene a nadie este resultado. Guaraní, que suma apenas 1, en 2 partidos había perdido la apertura con Olimpia, pero Trinidense suma 2 tras haber empatado en el primer partido con el Deportivo Recoleta. 2 puntos para el Triquitro, y este partido que culminó 0-0. Bueno, finalizó así la labor del día de hoy también con lo que fue el empate entre el Sportivo Trinidense y Guaraní en el Martín Torres, donde terminamos con la gran transmisión realmente que hicimos de vuelta con la gente que estuvo allí mirando Muralla Ari, que fueron más de 2.000 personas, a las personas que se fueron conectando también a través del live que metimos en el YouTube oficial de Vibra. Gracias por elegirnos, por suscribirse también a los que lo hicieron, a seguirnos también los nuevos amigos quienes se suman a esto que nosotros llamamos Vibra Positiva Paraguay, con el fútbol de primera división que va culminando entonces la jornada del día de hoy para nosotros. Ya en instantes más va a arrancar el choque de fondo, 20-15 horas, donde Rubieñú se enfrenta a Recoleta en su Arboleda. Despedimos así la transmisión agradeciendo a las marcas quienes nos acompañan: JJ Comercial, Frigo Service, Femora Boutique, Copa Libertadores Formativa Femenino, Ejecutivo Senior, formativas también de la Libertadores Amateur, la Ponderosa Casa Hotel y Seller, a los amigos de Sion Comercial de Yajaité, Paraguay, a todos los de Golti, a los de Gemelos también un abrazo grande, y claro, Paraguay, la mejor fibra óptica del país. Cerramos la gran transmisión que hicimos el día de hoy, nos despedimos, será hasta un próximo encuentro, ya vamos directamente a la zona de conferencia para tener las palabras de los entrenadores. La figura del partido el día de hoy, Ricardo, si tenés que destacar para cerrar. Para mí la figura del partido de Trinidense fue Luis de la Cruz. Bueno, mientras tanto, don Blas, disfrutando de bombiñas, dice Blas Cardoso. Sí, señor, disfrutando de las hermosas playas de Bombillas. Por eso decía, Yajaitepo y Lomita, el último viaje a Brasil del 2 al 11 de febrero, 7 noches de locura, con nuestro amigo Blas Velázquez, que ya estará cerrando así sus vacaciones, entre comillas, porque está laburando, nuestro gran amigo Blas. Nos despedimos, gracias a Leo Pacotini, a Augusta, a Marín también, que se unió allí sobre el final, a la Cobra, la Cobra. Bueno, a todos los que se conectaron, los que estuvieron en Muralla Ari, y a los que nos van siguiendo también, somos Vibra Positiva Paraguay, con la mejor vibra del mundo. Cerramos la transmisión, ha sido un placer, gracias por estar, gracias por seguirnos, gracias por acompañarnos. Será hasta un próximo encuentro, muchas gracias, permiso, chau, chau. Y luqueño, hablo de lo que corresponde por el promedio.